Se le rompe el pantalón a También tenemos todas el suelo. Ponga el pantalón de Renier. No se puede, no se puede. Eso pa' Freddy. ¡Buenos días! Hola, chicas, buenos días. ¿Cómo te fue el fin de semana a ti? Excelente. Excelente. Bien, fotos parecidas entre Mara y tú, pero igual no estuvieron juntos. No, ni nos vemos ni nos topamos, no se preocupen. Ahí está aclarado. Pero hablaron, Cosa pero está hablaron. más grave aún. Yo quiero decir algo. Hablaron. Muy poco. Mari, ¿hablaste con Andrés? Sebastián, tú dices que no te importa la vida de los demás, pero igual cada vez que tú me ves me preguntas por cosas mías. Entonces por eso yo pienso que te tengo que preguntar porque te considero mi amigo, nada más. Mare, ¿Cuál es tu preguntadera? Mare, ¿Qué necesitas saber? ¿Qué buscas saber para aclarártelo yo? Mare. ¿Ah? ¿Cuál es tu preguntadera? Ay, ya deja tu celo. Solo estoy preguntando porque Ocúpate que te den me el primer preocupa beso en el ustedes programa los y chicos. después hablamos. Me gusta que estén felices. ¿Qué cosa? Andreina, ¿le darás un beso al señor Miguel algún día? Eso es problema entre tú y yo. A ti no ¿Algún te día un importa lo beso que para tenga que Miguel? hacer con él, porque ese es mi problema, Sebastián. Así como tú me dijiste. Y esto va a salir al aire, así que el fandom de Andreina es bravo, Este lunes papi. está más ácido que esta naranja. Oye, Miguel. Pero le lengua al parcero, o sea, se lo merece ya, lo bien. Estamos empezando una nueva semana. Miguel, qué bonita sonrisa. Siempre le dar, hijo. Edgar, ¿a qué se debe esa combinación? Así me gusta verte sonriendo, siendo feliz. Eso, así. Así te ves muy bonito. Dejaron terminar mi agradecimiento. Por favor, Mira, la que te pone que en tu tengas sitio. un grato lunes, una bella semana. Suave, no lo No pongas me le más en digas su nada, sitio. que ahorita se pone a llorar y se va. Es más, Ay. no, yo con Ricardo hice un buen Yo con apretón de Ricardo. manos. Déjenme escuchar, por favor. ¡Qué rico, Esperen. Ricardito. Déjenme escuchar. Ricardo, ¿me escuchas? ¡Qué Ricardo! Ricardo, ¿estás bien? La barba. Adelante, Piña, lo que le tengas que decir. No me a dejan Ricardo, escuchar. por favor. No me dejan escuchar. Oye, qué rico, Ricardo. No me dejan escuchar. Ricardo, ¿Me después de la escuchas? gala de ayer. Mira, tiene otra voz. Cambió de voz. ¿Me escuchas, Ricardo? Tiene voz nueva. ¿Por qué, Piña? ¿Por qué? Ok, ahora sí soy todo oído. Pero lo más lindo es que quien tuvo que aguantar todas sus lágrimas fui yo en la habitación. Oye. Me está difamando este señor de acá. Y bueno, y si fuera así, él me aguanta solo las lágrimas. Yo le aguanto muchas otras cosas a él. Yo le aguanto muchas Como cosas. sus peos, que deja el baño hediondo. Piña, Ahí una viene palabra su desorden. Te está retando, te Su está desorden, retando. sus dolores. Escucha quién habla de desorden. Si tú pudieras definir a Ricardo con una palabra, ¿cuál sería? Empezó. Ay, qué mal. A ver, bueno, eso pues depende también, ¿no? De los sucesos. A un principio lo llamaba un tipo sincero. Ah, Luego lo llamo un tipo atrevido. ¡Oh! y hoy en Ahora lo día, puedo llamar un tipo Arrepentido. no arrepentido. ¿cómo lo llamarías? Sensible. Reivindicado. Sensible. Sensible. ¿Sensible? Redimido. Sensible. ¿Qué dijiste sensible? Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Qué no? rico, Ricardo. No, Ricardo, Bueno, yo feliz semana pienso cuando que, yo gustes. pienso que todos tenemos nuestro corazón, ¿no? Cuando gustes, un debate con tu servilleta. Un debate. Un debato. ¿Un debato? Ah, Un ok. debato Espera, con le tu quería decir servilleta. un teboto, un teboto. No, Ricardo, Me buena encantaría. onda, ¿Por como qué tiene no? que ser, se arreglan las cosas hablando, no dejando de hablar. Al finalizar la gala, un apretón de manos, una vista a los ojos y a continuar para adelante. Chicas, tenemos ausencias el día de hoy, ¿verdad? La ausencia de mi corazón está presente siempre. Oye, Ricardo, pero ya cambiaste la forma No de está tu pensar de amorcito, todo o sigues en ese punto de vista. Falta tu chiquita, que no la veo. Uy. ¡Oh! Melissa. Falta Gillian, que tampoco la... Ay, va. Me voy a traer mi esmalte porque llegó mi día de hacerme las uñas. Gracias. Si me las Ay, haces ¿por qué se copian? Yo me hago las uñas. Ah, ya. Güey, ¿vas a ir para allá? Sí. Ay, es que quiero un café. No, ¿Será pero que yo me me lo hago haces? así. Oh, voy. Esa marca, esa mandarina. ¿Qué? Está... El día lunes. Ajá. como que- Ay, amaneció. Bueno, la verdad te digo que extraño a Melissa. ¿Qué le pasó a Meli? Está un poquito enfermita.
Zacaria. Sardina. El poder del amor. No me estorbaría ganar, pues no me estorbaría. Sultana, no te preocupes, Sultana. La guerra ya ha terminado, Sultana. Miremos tu prontuario. Andreina, Mare, Jill. Quizás va en orden de votaciones. Está bien bonita y está... Las palabras que le dedicaste están bien bonitas también, pero la cosa es cómo te va con ella. ¿Tienes algún otro chico que te interesa? Es que sabes que a mí me llama mucho la atención el hecho de que nos hayamos empezado a llevar mejor desde que no tenemos nada. Su plan era emparejar. Ese era su plan A. Ahora que ya no se pudo contigo, ya no quiere plan B. Ah, yo lo traumé. Shirley tiene cosas mejores que hacer que prestarte atención a ti. Si le prestó atención al peor es nada. Quiero aclarar que solo somos amigos. Termina el poder del amor, termina Andrés y Mare. O sea, como amigos, yo soy su amiga toda la vida si él quiere. Que no eres Entonces suficiente me voy para y me mí, todo regreso, te lo le tomas pido así, te disculpas a estoy todas las diciendo que personas que me te relevo de la trajeron acá. responsabilidad. Me hago a un lado. te Entonces no relevo me de- vas a dejar hablar. No estoy reclamando nada, no estoy exigiendo nada, no nada. Es mi amigo, lo voy a dejar ser y se acabó. Lunes. Cachetada. Paredón, paredón, paredón. Sábado. Miércoles. Tiene cachetada, Edgar. Ayer pudimos ver cómo Ricardo incumplió su primer promesa. ¿Cuál? Un hombre desencajado. Eso es verdad. Dijiste que aquí nadie te iba a ver Salido sacado de tus cabales. de tus cabales. Pero sin embargo, algo que Y demostró... fuiste puntualmente diciendo, Sebastián, jamás vas a poder lograr. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Silencio, número! ¡Silencio! ¡Silencio! Me avisan cuando me Dime, toque dime, hablar. dime algo. Pero es que tú no... ¡Cállate ya! Silencio. Y es que Silencio. yo jamás me equivoqué. Fue silencio. Sebastián no lo hizo solo. Lo hizo con ayuda de ciertas chicas, con Edgar, su monito. o sea, ya Y él Sebastián tiene aprovechó el momento exacto. su monito. Sensibilidad. No hay quien coja el mono. Aprovechó el momento exacto de mi sensibilidad. No hay y me quien dio coja golpe. el mono. Una estrategia un tanto baja, pero creo que válida. Chicas, A ver. ¿qué predicciones tienen para esta semana? Bueno, yo quiero empezar con la predicción infalible. Mare y Andrés se pelean. No, hermana. Yo ya no tengo ni tiempo ni espacio para pelear. Porque, ¿sabes Bueno, qué? todo bien mientras no llores. Lo dicho, no, tampoco, hermanita. ¿Sabes que estos últimos fines de semana me han servido para volver a la niña que bajó por esas escaleras hace 3 meses? Qué bueno. Edgar, ¿a qué se debe tu combinación con la piña? ¿Acaso desde el día viernes afianzó su relación y se dio cuenta que sí va? ¿Qué pasa? Sí puede Cuéntanos, funcionar. ¿acaso hay algo que nos perdimos por las sombras? No se perdieron de nada. El problema es que combinan mucho adentro, pero no afuera. Entonces, ¿Es al revés? Yo pensé Sí, que... ahí afuera. Ey, pero la vuelta es como le llegó la camiseta a Piña, bro. No sé. Delivery, bro. No, un delivery. ¿Tú no escuchas de delivery? Delivery. ¿No has escuchado que el Haye toma y se lo lleva? No es como que alguien va a darle relajantes musculares. Ya, se me cae. yo no subo. Volvieron al capítulo 39. Yo no subo. Lo que tú no has podido hacer, claro. Capítulo 39, inciso 2. Si tú perdonas, obviamente no olvidas, pero también quieres dejar atrás como que el pasado y darte la oportunidad. Que tienes miedos y cosas así, pues sí, pues, ¿me entiendes? Pero yo sí. Tienes que ser una persona bien madura.
para poder perdonar una infidelidad, porque si no venís arrastrando todo eso. Cuando vos decidís perdonar, significa que en tu vida volvés a tocar ese tema. O sea, Claro, es que en perdonar- tu vida volvés a decir, pasa una pelea, pero vos me fuiste, o sea, en tu vida. Exacto. Y como humanos es bien difícil, hay que ser bien maduro. recordar esas cosas malas. Porque Claro, somos es como, humanos. digamos, ejemplo, o sea, tú sabes lo que te pasó a ti. Yo perdoné, con el mismo perdón, le perdoné, bueno, una vez sí, una vez. La última que me di cuenta fue semanas después de terminar. Y el que le hace una, no es que le hace dos, hay quienes son infieles, Sí, como decimos, y recapacitan. y recapacitan. Pero son hombres. Pero lo que pasa es que yo perdoné la infidelidad y el hombre cambió, sé que 6, 5 meses, y ya después volvió a lo mismo. Entonces te quedas con eso, y yo siempre tuve en la cabeza, cuando él hacía algo, en mi cabeza que era pum, de un solo. Me fui infiel, entonces, ¿qué está haciendo? Pero pongamos un ejemplo, digamos, Y yo Alejandro. Alejandro pasó con lo de Jessica. Digamos que no es como una infidelidad, pero sí es como una cosa que pasó mientras estaba contigo. Pero ahora tú lo ves una persona súper cambiado, súper decidido, te pidió que sea tu novio. Entonces yo pienso que hay cosas que no hay que juzgar, sino que darse como que el beneficio de la duda, escuchar a la persona, aceptar el error, saber que no somos perfectos, y mientras pasa el tiempo siempre te va a dar la razón y siempre te va a decir esa intuición que uno tiene en el corazón que te dice, ¿sabes qué? Sí lo está haciendo sincero, sí lo está haciendo de verdad. Dale la oportunidad. Listo, hablemos de relaciones. Una relación. ¿Tú crees que tú tienes la capacidad para estar con una mujer como Jessica? ¿En serio tú haces la pregunta? En serio tú haces la pregunta. O sea, pregunta Renier, deja de responder Déjalo responder. ¿Tú qué piensas? A ver, ¿tú qué piensas? Porque, a ver, miremos tu prontuario. Andreina. Jill. Mare. Andreina, Mare, Jill. Kimberly. ¿Cómo arrasó? Quizás va en orden de votaciones. Melissa. Ey, Melissa no cuenta, los 2 días de Melissa. Los 2 días de Melissa. ¿Melissa? ¿Melissa? Kimberly, digámosle Kimberly. para que- Pero ven acá. Frederick se salvó, weón. Se salvó. Sí. Escogiste bien eso. Te salvaste. ¿Qué se siente estar ahí y no saber cuál es mujer? Marica, pero Tranquilo y feliz como siempre. seriamente ahorita no vas a perder la oportunidad. No, por supuesto. O sea, pero por eso, o sea, enfócate en conquistar a Jessica. Si Jessica tú le gustas. Veamos cómo fluyen las cosas. ¿Y cómo? ¿De dónde sacas que le gusto? ¿Ah? ¿De dónde sacas que le gusto? Pues quizás en los abrazos, en las pláticas. Yo, de verdad, la última época, desde que no tengo nada con Edgar, he empezado hasta a hablar más. Yo me quejaba con él porque cuando teníamos algo, él ni me hablaba afuera por mensajes, ¿ya? Ni yo, es la verdad. O sea, era por parte de ambos. Y yo renegaba mucho con eso. Hoy en día, bueno, no, sí, desde que ya no tenemos nada, hemos empezado a hablar mucho más, hemos empezado a llevarnos Es que mucho yo nunca más. he tenido nada hemos con Andrés. aprendido a tener Ni mucha tengo nada, confianza. No, entonces. vos has tenido algo mucho más fuerte que lo mío. Claro. Pero escúchame, cuando Según él, ahí no va el tenemos tema, nada. No te cierres es que ahorita escúchame, por cómo te sientes, escucha. Este es el Según él, tema. nunca hemos tenido nada. Ya, no te importa, vos sabes que sí, todos saben que sí, Mari. Frente a la cámara, por Sí, favor. ¿qué cosa? Yo creo que lo necesitas, te Mira, recuperaste. es más, te reto a que te pidas un cuarto quedaste. Ey, exacto. Querido poder del amor, aquí estamos presentes frente a ti y el líder quiere pedirte algo. Así es. Pídelo, líder. Yo sé que tú puedes, vamos. Líder, haz lo tuyo. Líder, haz lo tuyo. A ver, por aquí. Sí, ya. Acá estamos con Fred. Fred es un chico muy noble ¿Qué se salvó? que se salvó en esta gala. O lo salvaron. Él se salvó. Se salvó por la suerte. Se salvó por la Fue suerte. fortuito, fue Basta fortuito. de- Basta eso, Renier. Pido que por favor le concedan un cuarto rojo con la chica que él decida citar. Para ver qué se puede suscitar. Papi, Creo que ya se lo eso, ya merece. Eso de la amistad, eso ya suerte. Se lo merece. Está aquí. Déjalo ser, suéltalo. Un cuarto rojo para Frederick. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Vamos, mi gano, vamos. ¿Sí o no? Buena chamarra. Obvio que le volea. ¿Sí ya o el no? cuarto rojo. ¿Sí o no? El llamado ya está. Mira cómo te sigue la cámara. Esperen. Escucho silencio por parte de este comedor. ¡Cierto! No, pero ¿quién es él? ¿Ah? Se afeitó. ¿Quién es él? Ajá, Sergio Junior. Él nos dijo, me equivoqué de número de leyendo, navaja. boludo. Y yo, Veo un hombre inspirándose. ah, tapó. Deja ver, ¿Por qué deja tú ver, tapas vamos a la, ver. la Estoy leyendo. Vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué escribes? Poesías. Confía en nosotros somos tus panas aquí. La convivencia es tan amena. Somos tus panas. No, eso no se hace. ¿Qué dices? ¿Eso para quién es? Mucho amor, De mí para mí. Pero cuéntanos, mucho amor. ¿para quién es? Gris te inspira. Después van a ver. Ya, déjame con él solito.
¿Quién le quema el cabello? Te escucho. ¡Un regalo! Conejo, un Atalay, Atalay. De seguro es para mí. De seguro es para mí. Renier. gatito. Ahora, Renier. Que no salga nada ahí. Ay, la chimba. Papi, destápelo para todos. Ya, es para todo. Una cosa. Espérate. Para que se le va a romper la camisa ahora. Renier, mira, ponlo ahí y lo abres para todos. Melissa no está aquí hoy. Está bien. Puede ser una trampa. Papi, esto es una hermandad. Aquí. Deja tu venir de La mitad de la mesa, dale. Si quiero yo lo hago por Espérate, un regalo misterioso. Cuidado, que. No, Una bomba. Suena el corazón roto. Renier, él viajado. Volví para Colombia. No sé, ¿por qué me dan monster? ¿Te imaginas? Una carta de Una carta que Renier decide irme a Colombia. Bueno, mira, Feliz. Andrés y Edgar, para mí son tipazos, güey, ¿no? Me caen muy bien, me hacen reír, jaja, jiji. Pero no es lo mismo tratarlos como amigos aquí adentro, jaja, jiji, porque todo es risas y diversión hasta que esto se empieza a poner serio. Que con ustedes, que los tratan en otra atmósfera, ¿no? O sea, yo te puedo decir, es que a mí Andrés me cae de huevos, güey, por ejemplo. Es que es Y increíble. está muy cagado y lo que quieras. No, es increíble. Pero Es un tipazo. no sé si como pareja yo podría, Tampoco lo sé porque no No. ha sido mi pareja. o sea, no, amiga, pero sabemos, ay, Es que, madre mamá. Oh, viste. Los mejores momentos plasmados en foto. Esta está No, esto se muy parece a buena. mí. La tiene metida, mi brother. Increíble. Dice, para Renier, de Fandom Melier. ¡Fandom! ¡Ven primero! ¡Fanático! Soy fanático de ella. Fandom Melier. Mira esto, qué lindo, loco. Pero tú eres tan presentado. Eso no es tuyo. Pero es que este marica ni lo lee, parce. Voy a leer, dice. Léalo. Queremos compartirles algunas notas de sus más fieles seguidores y decirles gracias por estar. El amor es la respuesta. No lo había escuchado. Melissa, No lo leas todo, está muy largo, Rex, está muy largo. Mira los regalos. Meli lo dijo cuando llegó eso. Está muy largo, está muy largo. Bien, Edgar. Bien. Una carta, huevón, una carta. Un pasaje para Colombia. Pero en primera clase. Un certificado de... Papacito. No, pero eso después No, ya se lo lees todo después. después lo lees. Yo no me lo regalo. Regalo. Algo que no se lo acta. Pasa los chocolates. Ya, los mensajes. Exacto, pasa los dulces, las galletas. Marica, las camisetas. Una camiseta, no, papi, pero esta campaña ya está quemada, lo vi. Mira las Lex. Aguanta. Está cool. Campaña Melier. Ey, marica, le plagiaron los dibujitos. Mira, Yo conozco esa. solamente te falta la taza y una videollamada a la mamá y listo. Buena esa. Oye, te vi. Compártelo para todos ahí. Qué lindo, ¿Qué tienes que decir? La verdad, estoy muy agradecido. Jamás pensé que me fueran a querer tanto. Al menos soy querido por más de una persona. Ahora me lo voy a poner. Póntela. Qué pena que no te dieron un pantalón. Que me la pongo. Sí. O sea, o por encima. O que sea. Que me la pongo. Póntela. ¿A que te la pongo? A que te la pongo yo. Usa la camisa para taparte el Sebastián, rostro, el mientras pantalón. puedes leer la carta, alguna carta. No, marica. Mira, ya han habido muchos fandom. Yo creo que hay parejas muy estables. Establece. ¿Y por qué? Melissa, ¿Y por qué? Melissa Renier. ¿Y por qué? ¿Por Las qué? comillas. Las comillas. Es una relación ¿Cuánto están tóxica. picando los dedos, Comillas. Me imagino. Melissa Renier. No, la mía es lo más inestable que existe. Me gusta, te Andrés quedas y Mare, fit. Alejo y Mariela, Sí, Miguel relación Reina. tóxica. Shirley y Sebastián también reciben. Sebastián. Del fondo de mi corazón. Son 4:50 AM. No puedo dormir. Se me vienen muchos pensamientos a la cabeza y me nace escribir esto.
quiero ofrecerte lo más preciado que tengo. Tiempo. Tiempo para escucharte, tiempo para conocerte, tiempo para compartir, tiempo para reír. Y si toca estar triste, también. Tiempo para dejarte ser solamente. Con este obsequio, que me costó mucho encontrarlo, por el significado. Quiero simbolizar el tiempo, mi tiempo para vos. Gracias por estar. ¿Cuál es el obsequio? Una pulserita que tiene... A ver. No sabía cómo, boludo. Entonces encontré esta pulsera. Dice, a ver esto. Que tiene como... Aquí, no le está Wow. bien. Está súper linda. Este que tiene... Es como un reloj con los números. ¿Entendés? Está bien bonita. Todavía no le saqué el precio, así que... Esto se lo tenemos que quitar. Sí. Ok. Esto, bótalo. Entonces, es como... Son como relojes con números que simboliza el tiempo, las horas, los minutos. Está bien bonita y está... Tiene sentido. Las palabras que le dedicaste están bien bonitas también, pero la cosa es cómo te va con ella. ¿Sientes que han avanzado, que han retrocedido, No, que hay oportunidad? No, yo creo que estamos avanzando, obviamente, lento porque ella está cerrada. O sea, ¿Ella está qué? ella está cerrada. Ella no quiere por ahí prestarse a nada. Tampoco ponerle presión. Obvio, esa línea que no puedo romper de presión o de estar distante. No le pongas presión, pero sí darle a entender que el tiempo se está acabando. Y que vas en serio por ella, o sea, demuéstraselo, día a día, demuéstraselo. ¿De qué se va a tratar el video musical? De bandolera. ¿De bandolera? Ajá. Ok. Haz como si estás cantando, es el lip sync. Pero, o sea, digamos, hay que hacer la historia. ¿Qué ¿Cuál? tú harías? Si tú, pues vamos a hacer el remix. Pero es que esta no es una toma de historia, esta es una toma de performance. Ah, de performance, ok. O sea, esta es nada más para que cantes, bailas y muestres el flow, una bandolera, lera. Eso es lo que tienes que hacer en esta Ok. toma. ¿Va? Va. Vamos a buscar una cámara. No, Miguel, te pasas. Aquí. Esa es la cámara, ok. Ujú. A ver, yo voy a hacer puros movimientos así de cámara, un zoom, una toma desde abajo. No puedo, Miguel. Tú tienes que fluir. No, es que no puede ser tú el camarógrafo. ¿Por qué no? Porque me da vergüenza. Ok, me tapo la cara, pues. Miro para atrás, grabo así. No puedo, me da Va. vergüenza. Grabando, Espérate. Ay, no. toma 1 del video de bandolera. Soy profesional, vamos. Ok. Agarra tu trago. Ah, es mi trago. Este es tu trago. Que a ver, ¿de qué es? ¿Un mojito? Un mojito de fresa. Ok. Va. Toma 1, grabando, acción. Tan, lo que te contaron sobre mí. Lo tienes. No te la Me equivoqué. Toma número 2. ¡Cámbiamelo, por favor! ¡Jaime! Toma número 2, va, toma número 2. Por favor, esta es la última vez. A ver. Va. Toma número 2, video bandolera, grabando, acción. Lo que te contaron por ahí puede que sea verdad. Lo tienes que comprobar. Yo no tengo nada que decir. Si ya todo de mí te lo han dicho ya. Que soy bandolera, lera. Dime que espera, para sacarme de aquí. Llévame junto a ti. Empezamos. No, 19 minutos.
gusta ese cuento. Estábamos hablando que si la amistad con este parcero iba a trascender o no. Y eso es algo que le importa a todos aquí. Pues obvio. Mica, a ver, ¿cuánto llevas aquí? Todavía ni siquiera he tenido tiempo de pensar en eso. Ok. O sea, no es relevante. O sea, sí, pero todo a su tiempo. Además, esto es Tiempo algo Austin. que... Esto es tiempo Austin. Claro, tú deberías saberlo. Ah, estás en tiempo Austin. Sí, yo desde hace como Tiempo 5 Austin sería semanas. ya la otra temporada. Extremidades, sí. No, pero pues eso es algo que solo él y yo relativo, sabremos claro. cómo pasa con el tiempo. Digo, Era lo que le decía a Sebastián. no tenemos presión, ¿o sí? Cero ¿De presión. qué? Oh, Por si más de esto no que- es competencia. Claro. ¿De qué estamos hablando? No tiene, pero bueno, si el parcero dice un día, hey, quisiera ir por ti. Interesante. ¿Por qué no? Es que ya lo dijo la... Claro, ya lo dijo la ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tiene que pasar, pasará, dijo. Y estábamos hablando si él tiene la capacidad para estar con una mujer mayor que él. ¿Cómo lo ves? Y que ya tiene experiencia, dice. Que tiene experiencia. Chico joven. Que la más mayor con la que ha estado ha sido de 35, entonces tú de 28 también. Es más que le gustan las mayores, 35. O sea, no estás como que al nivel de... El pelo negro y labial rojo. Así dio a entender. Con piercings en la boca. Pero No también- no sé, yo creo que ya, cuando pase les contaré si dio el ancho y así. Ay, contanos ya les eso, cuento. Supongo que Mare no está conforme con algo, Andrés. Es muy posible. No, estoy súper conforme. No me lo quiere He transmitir. pasado divino, he estado tranquila, he hecho mis cosas, me he dado cuenta de muchas cosas que me han dado luces para tomar acciones dentro de mí misma. Entonces, y me siento, le dije a la piña, me siento como la Mare que bajó el primer día por esas escaleras. Increíble. Eso es bueno. Pero, ¿qué esperas de Andrés tú? Nada, yo no espero nada de él. Yo tampoco espero nada de ella. O sea, es como que por eso No, lo importante es que se quieren. Pero se quieren nos matar. estamos aprendiendo a querer. Nos estamos aprendiendo a querer. Es que le cuesta. ¿Y cuál es el punto en el que ustedes están? ¿O en el que ustedes se sienten? ¿Por qué las preguntas abrasadoras? No sé. Pregúntale a Andrés. O sea, el tiempo en el que pasamos juntos es cuando estamos acá. digamos. Dentro del programa, el resto del día él se cansa. Solo me escribe para preguntarme cosas que para mí no son Puntual. importantes en una relación, pero bueno. No te Y si dice no le que contesto, se quiere. pone bravo y te bloquea o te elimina de sus seguidores. Están bloqueados. Que yo te eliminé de mis Entonces- ¿Están seguidores. bloqueados? ¿En serio? Que yo te eliminé de mis seguidores. ¿Así me la vas a tirar la posta a mí? No te tiro la posta porque yo no te dejé de seguir. Vos me dejaste de No, yo seguir. no te dejé de seguir. No seas tan mentiroso. Vos me No dejaste seas tan de- mentiroso. Vos me dejaste de No seguir. seas tan mentiroso. Tanto que reclamas la mentira, no seas mentiroso. Voy a quedar como Pero bueno. mentiroso. Primero, ella me dejó de seguir en Instagram y ella me echó la culpa de que supuestamente yo la eliminé de Instagram, pero no fue así, yo sigo siguiéndola. Pienso que es una persona que demanda demasiada atención y lastimosamente, si es que no puedo cumplir todas sus expectativas como pareja, supongo que esto no va a funcionar ni siquiera en un futuro. Déjame pasar si estamos combinados. Por favor. ¿Qué puede pasar? Nada. Oye, me distraes. Él me distrae. O sea, hoy que vine combinado, no me manda. Por eso, porque ya se ve que ya hicieron Tú eres tan malvado. Ay, Por favor. 5 minutos y ya. ¿Qué puede? ¿No? ¿Sí? ¿No? Dale. El primero que parpadee. Dale, vamos. Dale. Parpadeaste. Dale, déjame ir, vale. Un ratito. ¿Por qué no? Vamos. ¿Por qué no? Parpadeé. Dale, por favor. ¿Sí? ¿No? Please. ¿No? ¿Me puedes contestar? Por favor. Siento que le estoy hablando. ¿No? ¿Sí? Yo no te estoy exigiendo nada, ni te estoy pidiendo nada, ni nada. Tú eres tú. Sí, Aquí pero, no hay una relación, pero lo además. decís con ese tono irónico. Aquí lo no hay decís. una relación.
Lo decís con un tono irónico. No hay ningún tiempo que manejar, ningún nada. Entonces, o sea, no están. O sea, no estamos. No hemos estado nunca. No hemos estado nunca, exacto. ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo mucho? A ver. ¿Qué? Yo, ¿no ubicas ese TikTok? No, yo creo que... Así me lo hacía pensar en algún ¿cómo? momento, porque Andrés ha tenido varias facetas también, entonces de la nada tomó esta faceta y está bien, que la tome. ¿Cómo? ¿Qué faceta? Faceta de mi espacio. O Siempre o sea, yo nunca entrometí en tu espacio. temas como, por ejemplo, lo que acaba de sacar de Flor de Piel, de que Alejandro le dice a María. No, simplemente estoy diciendo que ellos están muy bien. Es que todo te estás quejando como que se habla de nosotros. Pero si solo no, de nosotros. estoy solo hablando de lo que acabo de bueno, escuchar. Entonces ella dice que Alejandro le dice siempre dónde va, pero es como manejan ellos su relación, digamos, yo manejo distinto. Yo siento que no debería, a mi parecer, que no debería ser así de que siempre Antes sí lo tengas que... hacía, pero bueno. Entonces, Antes sí me antes sí escribía, tenían una antes sí me escribía los Que fines de siempre- semana, se me llamaba, se me mandaba. Es que yo creo que eso es lo que molesta, que al inicio no eras así. Y tú de repente ahora sí tienes tu espacio. Cuando y ahora volvió de sí me Bolivia escribís. también era así. Entonces, si hubiese sido desde un inicio, entonces lo aceptás o no lo aceptás. Pero En Bolivia también es más Entonces ella dice que desde un inicio no era así. A ver, Brochi, Se ve ¿vos un por qué lo cambio. hacías a un inicio? No sé, porque, pucha, o sea... Es que es por mí, soy yo. No es que lo hizo O sea, no lo hacía siempre tampoco, ¿no? Es como que te decía, hoy estoy saliendo, hoy estoy ¿Yo haciendo acaso esto. te pido que lo haga siempre? Entonces no es como que, o sea, tampoco es como que le decía exactamente, oye, me voy a duchar o voy a Bueno, hacer pero esto. siente un cambio. ¿Acaso ¿Tú te he crees que hay pedido un eso? cambio? Ay, chucha, perdón. Pero no estamos hablando de eso, estoy explicando mi punto. Estoy muy linda hoy día, ¿sí o no? ¿Por eso tocaste? Uy, sí, entiendo. ¿Piensas que Andrés no es recíproco contigo? No. Ay, era mi hora. Mira ahí. La verdad no me gusta verlos así. No. Hacen una bonita pareja. Para nada. ¡Llegué yo! ¡Ay! Estúpido, Dios mío, que estoy. Perdón, Dios mío, perdón. ¡Fiesta! ¡Llegué yo, perras! Llegué yo. ¡Ábranse, perros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viven! Ya. ¡Choco! Qué chimba, Camila. ¿En qué tienda te la compras? Qué lindo encuentro, ¿eh? Por ahí. Me encanta. Bueno, Gracias. qué vergüenza. Estoy tímido así. Joder. A ver, entiendo por qué estabas nervioso. Encima sin barba y con la costa y todo rojo. Justo el día que tenía que hacer sin barba, que me protegía. Ay, Bueno, qué exagerado. Estoy rojísimo. Yo había escrito, o sea, fue una noche que yo no podía dormir y no puedo dormir tan temprano, entonces estaba así y daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta. Y nada, estaba pensando en vos. Y bueno, dije, voy a escribir algo. Y ahí agarré el celular nomás y escribí en notas del celular. Ah, ok. Lo mismo que decía ahí. Bueno. Yo creo que ambos comparten patrones. Siento que muchas cosas son iguales, ambos son tranquilos, ambos son como que de alma ligera. Entonces, pues a veces dicen que polos opuestos se atraen, pero también polos iguales probablemente les vaya bien. Dios mío. ¡Qué amistad Ok. más linda! No entiendo esta pareja yo. No, ni yo tampoco, pero ¿sabes qué? Me gusta. ¿Te has bañado, no? Ay. No. No. Eso es un abrazo de parceros. Sí, no. No. Ahora, ustedes. Abrazo de parceros. Tengo que cerrar los ojitos. Se pone nerviosa, nunca te he visto Marica. así. Gillian, yo te voy a decir una perdiendo, cosa. Rumi. Yo te voy a decir una cosa, Shirley. Esta mujer se le nota mucho el gusto por Rosta. Pero Simón, mucho. estúpida. Sí. Parce, se le nota. Pero está bien. Está bien. Es como cuando uno tiene todo que hablar y llega la persona que le gusta y uno no tiene nada que hablar. se queda. Literal, como que no quiero hablar, pero quiero hablar. Ay, Mira, ya te me pones voy, tonta y hombre. todo, te pones tonta. ¿Tú también? ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué Pero no? disimulas, ¿Por qué no? Pero disimulas un poco más. Ok. Fue cosa que ya fue hace tiempo ya, o sea, fue la primera semana que yo llegué. ¿Qué escribiste esto? Que yo escribí eso. ¿Y por qué me la dejaste ahorita? No, y espera. Y dejé en notas, pero no sabía. Yo quería darte un símbolo y no encontraba. Ah, ok. Entonces,
Pobre, tenía él, ya tenías el escrito, pero no tenía con qué. Entonces tampoco quería darte las manos vacías y tampoco quería darte otra cosa que no tenga que ver con lo que dice ahí. Ok, sino que como un símbolo del tiempo. Sí, y así después encontré eso, miré esto y dije, me acerqué así y vi los números romanos y dije, Esta es. gracias. Si vas a aventurarte a algo con alguien, creo que lo más bonito que uno puede dar es naturalidad, es ser sincero y esas cosas, ¿no? Que uno se pone a pensar después, ya mañana más tarde, oye, qué lindo la pasé con tal y tal y tal. Yo creo que eso es bonito, o sea, Sí. que te recuerden con mucho alegría, cariño, sí. ¿me entiendes? Con mucho amor. Eso. La clave. Ujú. Bueno, pues ojalá siempre sea así. Siempre hay que estar atento a las posibilidades. Me he preguntado qué es el amor. Yo no quiero saber qué es el amor. Te he preguntado si estás enamorado de mí. ¿O crees Precisamente estarlo? eso yo me lo he preguntado. ¿Y? Me parece que por también estoy tomando unas pastas para la cara. ¿Ya? ¿Dónde compraste eso? Al frente. Te allá. lo regalo. Tú lo necesitas más que yo. Pero mira, ya me mejoraron las manos, ¿te acuerdas cómo las tenía? Mm. Ya me mejoraron, suavecitas. El amor es preocuparte por una persona, querer que esté bien, que te duela si está triste. Eso es el amor, ¿no? Sí, me duele el ojo. ¿Te duele? Sí, tengo lo que me fastidia. ¿No? Sí, sí, ahí lo tienes. Ay, sácamelo. Sácamelo. Ya, quieto. Ay, marica, ¿qué es eso? Es una pelucita. ¿Y tú tienes algún otro chico que te interesa? Yo sé que a ti hay alguien que te interesa, Ajá. pero no lo quieres decir porque seguro tienes una historia con alguien. ¿Por qué son así? Venís con eso desde la semana pasada. Porque lo noto. Noto que hay alguien que te gusta, pero no lo quieres decir por cuenta de que está con otra persona. Y sé que no me equivoco. Lo sé. Ay, sí, el brujo Ranier. Dímelo, ¿quién? Mi pregunta es, ¿por qué decidiste venir? No te voy a responder eso en este momento. Te vas a quedar con todas las dudas. No, yo simplemente estoy tratando de tener una conversación contigo y tratar de conocerte mejor, pero simplemente la verdad no es que me importe mucho, simplemente quisiera saber por qué quisiste venir, por qué dijiste que sí, cuál es tu objetivo aquí, a qué viniste. Pero si son preguntas que te hacen, que te están, si son preguntas que te están Ahorita haciendo, sí. La otra semana pregúntame. quizás la próxima semana no estaré disponible para preguntarte estas preguntas. ¿Qué quieres hacer de ahora en adelante? Te vas a dar cuenta solo. Besarme. Todo el tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Estás asombrado, no? ¿O qué? Sí. ¿Por qué? Pues ya ves, porque por cómo se han suscitado las cosas. Sí, pero eso pasó. Hoy es un nuevo día. Por supuesto. Y Hoy es mañana. lunes.
Creo que estamos siendo realistas en que nos queremos y que no importa nada más que querernos. Lo que pasa es que a mí no me gusta encontrar algo que después me pueda arrepentir. Por eso no me gusta meterme en las cosas que no son mías. Yo confío en la palabra de las Me personas. encanta lo cálido que es ese abrazo y sé cómo juega esa camisa de Deadpool, ¿no? Un abrazo, un abrazo. No. Tranquila. Voy a comprar más, Gaby. Ahora, ¿no? Voy a comprar más. ¿Qué se siente? Por favor. Y te traes una escoba más. Mientras vos haces, yo... ¿Y por qué hicieron eso? Dame mi chupete. Porque No llegó y lo sabemos. hizo. No sabemos de dónde sacó. Sí, yo tampoco. Mariela, Oye, te entonces... acabaste mi chupete. ¿Vos alguna vez has revisado un teléfono? Sí. Yo a mí creo me que todos ponían- alguna vez en la vida hemos revisado Cuando un a mí me teléfono. ponían los cachos y yo llegué incluso a obsesionarme. Ya. Lloraba tanto pidiéndole que no me deje. qué Diciéndole, ok, terrible. sal con otros hombres, pero no me dejes. Llegué al punto incluso de querer Qué matarme niño tan en obediente. una relación. Me le dice a Alejandro Caí muy bajo. que no Y estoy muy sentía un contenta. vacío, sentía que me moría cuando esa persona me estaba o me Totalmente. dejaba. Y ella sabía cómo controlarme. Y es que sigue. Me no lo bloqueaba. puedo creer. Se hacía negar de todo lado. Me tenía mal. Que no estoy Esa sí contenta. fue la peor relación de mi vida. ¿Qué que pasó hace tocaron? 10 años atrás. Alejandro Josefino, ¿qué haces ahí? Bueno, pero hay distancia, hay distancia. No, se agarró la mano, le viene y le hizo así, se quedó así. ¿Por qué? No, le dio una tijera, pero se quedó así. No, estoy... ¿Qué? Estoy testeando Está- tu mano. ¿Ah? Estaba testeando la mano de la nueva. Tanteo. Se me está subiendo, no, estoy sintiendo calor. Mariela, yo sé que necesitas ir a la casa. Vamos, vamos. Edgar. Dije. Tengo manchados los dientes. Ay, mira unas gafas ahí. Ándate, así que... Dije. Traigo agua. Pásame a la la- pelota, Edgar. Traigo agua a la aldea. Eso. ¿Cómo te fue? Ah, súper bien. ¿Vieron el show? ¿No vieron el show? No, no Ay, vimos ye- nada. Tú sabes que en Guerrero Aníbal hacía el ¡pap! Con el confeti. Pues yo compré de eso. Y cuando llegué hice ¡pap! Llegué yo. El confeti cayendo. Ay, qué entrada más Un piquete. linda. Qué increíble. Maestro, qué Pensé que venías de pelear o algo así. No. Fíjate que negativa, ella quiere sazón. Es que como allá está Ricardo, yo dije, bueno, va a ir a pelear. Oye, ¿y tú, Kim, cuéntanos ¿Qué? qué tal tu estadía hasta el momento? Súper bien. Me da un besito. No, verdad, dije que Ricardo, no te iba a envidia besar. sana, Te envidia sana. Entonces, pasó que me tuve una discusión con con mi ex del primer novio. Y entonces me fui para una fiesta. Entonces ahí en la fiesta está Hay que beber al mi hombre del crush. despecho, claro. Estuvo mi crush y pues ahí me besé con él. Ah, o sea, era un man que te gustaba ya desde hace tiempo. Sí, desde hace tiempo era mi crush desde ese tiempo. Entonces ¿Tu como crush que, sabía que tenías novio o no? claro. Qué rico. Bueno, al hombre no le importa en realidad. Claro, entonces de ahí... ¿Pero qué? ¿El man te sedujo? ¿Se te acercó? Te ¿Caíste habló en a la oreja como tentación? Juan Carlos. O sea, sí, o sea, era parte y parte. Estábamos jugando y entonces estaban jugando a la botella. Y ya Ah, se el dio. viejo juego de la El viejo botella. truco. Bueno, la cosa es que obviamente de ahí yo obviamente le dije, porque a mí yo prefiero que pase cualquier cosa, pero que no se entere por terceros, mejor que yo se lo diga. ¿Y tú Porque, misma se lo dijiste? Obvio, yo se lo dije. ¿Y qué te dijo? Pues terminamos. Yo le dije que sí, pero después obviamente me buscó para volver. Hola, Él te Fenir, ¿cómo buscó. estás? ¿Cómo están? Hola, friend. Y quiso como volver, pero pues ya Qué yo bonita dije que camisa. si le di el beso fue por algo, Esa porque yo creo que barba, ya che. las cosas como que yo sentí que las cosas Ya con no eran lo ese mismo. no eran lo mismo. Él Entonces, se iba a acordar toda la vida de lo que le sí, hiciste. y más bien que si yo hice eso fue porque ya no sentía lo mismo por él. Y mi plan es decir que se siente, o sea, como una experiencia y que la voy a pintar. Como ¿entendés? Leonardo DiCaprio. Correcto. Entonces le pido ahí que pose o que haga algo. No, posa ahí. Sí, así como en Titanic. Tal cual. Y entonces yo empiezo y hago cualquier tontería, una chica, una carita feliz, porque yo no sé pintar bien. Ya se dio cuenta con las otras 2 pinturas que le di. Claro. Y después, de repente, un rato después, ¡pua!, sacó el lienzo que estaba detrás
El Y es una correctamente magnífica pintado. pintura, claro. ¿Y qué quiero pintar? Quiero pintar o imprimir sobre ese lienzo una foto que nos sacamos este fin de semana en Zacaria. Zacaria. Sardina. ¡El poder del amor! No me estorbaría ganar, pues no me estorbaría. Sultano, no te preocupes, Sultano. La guerra ya ha terminado, Sultano. Es que sabes que a mí me llama mucho la atención el hecho de que nos hayamos empezado a llevar mejor desde que no tenemos nada. Su plan era emparejar. Ese era su plan A. Ahora que ya no se pudo contigo, ya no quiere plan B. Ah, yo lo traumé. Shirley tiene cosas mejores que hacer que prestarte atención a ti. Si le prestó atención al peor es nada. Tú. Quiero aclarar que solo somos amigos. Termina el poder del amor, termina Andrés y Mar. O sea, como amigos, yo soy su amiga toda la vida si él quiere. Que no eres Entonces suficiente me voy para y me mí, todo regreso, te lo le tomas pido así, te disculpas a estoy todas las diciendo que personas te que me relevo de la trajeron acá, responsabilidad. Me hago a un lado. te Entonces no relevo me de- vas a dejar hablar. No estoy reclamando nada, no estoy exigiendo nada, no nada. Es mi amigo, lo voy a dejar ser y se acabó. ¡Lunes! Cachetada. ¡Paredón! 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 ¡Sábado! Miércoles. Tiene cachetada, Edgar. Aprendí muchas cosas. ¿Cuál fue tu lección? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de todo esto? Renier, me pones incómodo. Una pregunta, ¿a ti no te gusta hacer en entrevistas? y Hay hacer que estar incómodos, hay que Ok, estar sí, incómodos sí, es para luego justo. estar cómodos. Es justo, Ya pienso pasó, que tiene derecho. Ya pasó, simplemente ahora lo que pasa después de la tormenta. La lección. Ok. ¿Qué lección? ¿Cuál es la lección? No ser confianzudo. Ajá. Saber de limitaciones y conocer muy bien a una persona. Pero no solo delante de cámara, sino también detrás de cámara. Claro. Que la lección quede... Claro, efectivamente. Y tú sabes que detrás de cámara incluso soy más introvertido. No, todavía no lo sé bien, pero... Tú sabes que soy más callado. Me lo imagino. Aquí en la cámara es cuando hablo. Bueno, los callados son los peores para mí. Pero aparte es que recién Dicen que comienzas sí. el programa. Yo pienso que con el tiempo que estés aquí conversando con los chicos, teniendo confianza, vas a sacar como de tu verdadera personalidad. No Sí. digo que no seas sincero, sino sea, que poco a poco. moraleja. Así me pinte como Moraleja. por ejemplo, un malo. Al final saldrá lo que en realidad soy. Al final de cuentas, el Todo tiempo sale. siempre te va a dar la razón y si está fingiendo o no, pues aquí se van a... Ajá, aquí todo se llega a saber, todo sale. Exacto. Todo lo que tú tienes dentro, porque ¿Tu eso es esencia convivencia. positiva o tu negativa? Ajá. Al final. La moraleja. Cuando quieras hacerle la polera a una chica, le preguntas. Ey, ¿te puedo lavar la polera? Oye, usted se Entonces, pasa, Renier. si ella te da permiso, pues... Jálale la oreja. No, pero hablando en serio, me Le parece... tengo miedo a la gala. Eso querías escuchar, le tengo miedo a la gala. Solo la gala. La gala está heavy. No, más allá de eso, yo creo que es súper lindo todo lo que estamos aprendiendo acá, uno del otro. Yo de los errores tuyos, tú de los errores míos. Yo no pensé sentarme al lado de ella y estar conversando otra vez así. Te soy sincero. Para mí es lo más fácil conversar. Yo te voy a ser muy directo ¿Verdad, en eh? esto. Que- Yo no te quería volver a hablar en toda mi estadía del No, programa. me imagino, De y es lo verdad. que yo quería. Qué hipocresía. Y te dije, quiero que estés incómodo a mi lado. Pero estamos hablando. Espérate, estoy un poquito nervioso. Bueno, ¿qué más te gusta de mí? Échale. ¿O me tocaba a mí? Te tocaba a vos. No, porque yo dije tus cejas. Ah, verdad. Mm, Que sos alegre. soy alegre. Sí, sos alegre. A mí me gusta que me haces reír. O no sé si yo me río contigo. Sí. Amo el rey. Me gusta que sos coqueta. Pero es que no te estoy coqueteando. O sea, así soy. No, la verdad no soy así siempre. Capaz que sí lo hago inconscientemente porque me gustas.
Y yo no te saqué nada esta vez, tú lo dijiste. No, yo lo dije porque lo quiero decir. Aunque somos panas rabbits. Pero deja de coquetearme. No te estoy coqueteando. O ya no te voy a ver como pana. No te estoy coqueteando. ¿Quieres que no me gustes? ¿No? ¿Quieres gustarme más? Sí. ¡Maldito! Amo tu sinceridad. Ok, esa es una. Sí. Ya. O sea, que eres súper sincero. Eres muy frontal. Sí, también. Me gusta tu pelo largo. ¿Sí? Sí, Me lo voy a pero me cortar. encanta cómo lo recoges, más bien. Ya. Ujú. El camino de Jessica y Frederick no ha sido tan extenso como el mío y el de Shirley, quizás. Tienen su oportunidad. Obviamente es conveniente en este punto de la competencia que estén juntos. Es conveniente y bueno, qué mejor que pasar el tiempo aquí que acompañado en vez de estar solo. Ven acá, Yerkar, ¿dónde está? Yerkar. Vino y se fue. ¿En tu casa? Ah, verdad que me lo encontré, Manon. Sí, sí, sí. No, la verdad es que yo amo Deadpool. Incluso Ok. mi billetera es de Deadpool, todo. Y Edgar sabía que me gustaba y me hizo llegar este Se regalo. pusieron de acuerdo para ponérselo hoy. Sí, sí, ¿O claro, fue o sea, coincidencia? no. O sea, yo le dije que obviamente lo quería utilizar el lunes porque ¿Y es cómo que va? la verdad amo Deadpool. Me regaló esto y estas medias. ¿Cómo va la amistad Y con, pues le dije, cómo va la gracias. amistad con Edgar? No considero que sea amistad, la verdad. ¿Y qué consideras que sea? Considero que... Nunca dije que era mi amigo. Nunca. ¿Qué es? Yo creo que es una persona especial en mi vida. ¿Especial? ¿Por qué lo consideras especial? ¿Ves lo que estás ocasionando? ¿Ves lo que Todos creas? utilizan eso. ¿Ves lo No, que creas? Yo no sé si alguien ha dicho esto aquí, pero en Cónchale. mi caso yo no diría, es mi amigo o es mi brother cuando pero ¿por qué? estábamos a punto de tener algo y las cosas no funcionaron, ¿me entiendes? Pero- Entonces es como que no sería capaz de decirle, sí es mi brother. Es como que, pucha, sí se quedó de esa persona especial con la que... Claro, es que hay tiene química, es un un rol cariño en mi especial, vida, sí, obvio. pero tiene un rol en mi vida que no va a peligrar, ¿me entiendes? No es como que en una relación tienes esa posibilidad de que va a terminar o de que puede mejorar. Por lo menos ahora estoy en paz con él. ¿Pero qué ha hecho él de especial para que tú digas, wow, esta persona va a ser especial en mi vida? ¿Qué ha hecho de especial? Sí, Qué rico. Porque para que una persona sea en especial para tu vida es porque ha marcado, en cierta forma, No, pues hizo para algo. mí no necesitan hacer nada, simplemente tiene que ser especial para mí, tengo que quererlo yo. Y yo ¿Qué llego a pasa? encariñarme, he sentido mucha complicidad, mucha química con él. Entonces, ¿tú crees que hay oportunidad de que lleguen a algo o ya no? Es que sabes que a mí me llama mucho la atención el hecho de que nos hayamos empezado a llevar mejor desde que no tenemos nada. Bueno, yo creo que es muy pronto como para pensar en una otra oportunidad, pero sí sé que nos hemos llevado mejor, hemos tenido mucha más comunicación desde que las cosas murieron y también es por la predisposición que él tiene después de que todo se derrumbó. Pues la verdad, pretendíamos que todo iba bien y no estábamos avanzando, ¿me entiendes? O sea, cuando nos veíamos ni siquiera charlábamos. Baby, pero el problema es que si a ustedes les está yendo súper bien ahora, que no son nada, y de verdad hay un gusto entre ambos, puede que puedan intentar una vez más y decirle, hey, entre nosotros dos, olvídate de los demás, de las personas que están alrededor Totalmente. tuyo, que la presión no influya. A mí algo que me que lo hagas mueve porque te mucho sientas igual es cómoda. todo lo que ha pasado, ¿me entiendes? O sea, las cosas que a mí me han llevado a decir no, Sí. no ha sido la presión. Yo puedo con la presión de ustedes. Si tú supieras todos los problemas que yo tuve con Melissa para estar ahora donde estoy con ella. Pero es que ahí está cada persona que decide qué perdonar y qué no. Yo soy una persona muy radical, entonces hoy en día, si es que él nunca me ha dicho que quiere volver a tener algo, nada, está bien. Está bien, porque esa es nuestra figura hoy en día. Pero yo soy una persona muy radical con lo que digo. Y no es que yo soy orgullosa, no dije no y no me puedo retractar. No, está bien también decir, ¿sabes qué? Siento algo, lo quiero y no importa lo que dije, vuelvo a apostar. A Edgar le falta iniciativa entonces. Le falta iniciativa. ¿Sí? No sé, no. Yo pienso que sí le falta iniciativa. Yo pienso que si él se abre una vez más a una oportunidad, es porque
de verdad te quiere con él, ¿no? Supongo. ¿Cómo va su relación? Yo pienso que bien. Eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Y tú, Andreina, cómo piensas que está tu relación con Miguel? Bien, Fluyendo. súper chévere, divertida, feliz. ¿Por qué le metes el suspenso? Yo sí soy yo, le meto expectativa. Para que la gente esté, ¡ya dilo! No, estoy buscando las palabras correctas porque aquí todo puede ser utilizado en tu contra. Entonces hay que cuidarse. ¿Sí o no? Sí, mamacita. No me digas así. Primera vez que me dice mamacita. Eso, ya para arriba, el cuello, el escúchame, cuello. no, Se eso te va a está acabar la lana. Oye, esto está heavy. Para el cuello, en para el serio. cuello. No. No. Miguel, en serio. Los brazos, los ¿Y ahora brazos. cómo nos van a sacar de aquí? Eso es lo bueno, no pueden separar. No. Eso, Oye, eso. ya, René, escúchame. Para el frente, Andreina, para el frente. Para el frente, para el frente. No. Ayúdame. Yo creo que es justo y necesario. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es justo y necesario. ¡Ah! ¡René! ¿Por qué te... René, ¿por qué estás Arriba, en la cabeza. Se Sí, me ahí, está ahí. viendo, se me ve algo mal. No, no se te ve ¿Cómo nada. sabes? A ver, hazlo solo, pero primero poco a poco, de costadito, para que vayas Pero sin agarrando quebrarte confianza. nada. O sea, hazlo mal y Hazlo poco a poco vas como que agarrando confianza y lo haces más derecho cada vez. Primero, pues. Claro. Exacto, sí. Pero con más convicción. O sea, muy torpe, güey. Tengo que ir a un trampoline park. Ay, sí, la agarras al toque. ¿Tú sabes lo que hacía? Me hacía 4 o 3 seguidas así. Me daba así, pa. Bravazo. Ay, te lo voy a leer. ¿Te lo dio? ¿Ah? Te lo dio a Sergio, ajá. ¡Ay, qué emoción! Ay, qué lindo, qué detalle. Ya vas a ver por qué. A ver. Dice. Está súper, le pegó calentura en ese instante, está súper caliente y puso rojito. Extremo. Son las 4:50 am. No puedo dormir. Se me vienen muchos pensamientos a la ¿Eso te lo cabeza. escribió en la mañana? Y Me muero. Hace 2 semanas. Ajá. Y me nace escribir esto. Quiero ofrecerte lo más preciado que tengo. Tiempo. Tiempo para escucharte. Tiempo para conocerte. Tiempo para compartir. Tiempo para reír. Y si toca estar triste también. Tiempo para dejarte ser solamente. Con este obsequio, que me costó mucho encontrarlo, por el significado, quiero simbolizar el tiempo. Mi tiempo para vos. Gracias por estar. Me muero. Y dice que se mató buscando y esto... Me muero. Y esto significa... Acá están los números romanos. Entonces, para eso significa... Ese es el significado, tiempo. Léela. No, qué lindo. Lindo. Dice que se mató buscándola. No me había dado la carta, la tiene hace una semana. No me la había dado porque no había encontrado un detalle que simbolizara eso. Y en su viaje, pues, fue que la encontró. Pusieron conexión. Me muero, qué De mí. lindo. Pase. Ese es Mili. Oh.
No te limpies. ¿Por qué te limpias? Llegaron los más de esta casa. Menos él. El patito del joven. ¿Ah? ¿Qué? Joven. ¿Qué? Besitos en el cuello. No es lo que parece. Ya tienes parado ya. Fue lo que pareció. Ay, pero usted le volea o no le volea. ¿Alguien quiere hablar a Ricardo? No sé el significado. Que sí. ¿Abrió? Ay, marica, lo vi Mariela está Mariela se enojó. Estaba enojada porque Mariela se estaba enojó. hablando sola con Meli. Sí. ¿Con quién? No, yo le iba a cortar el dedo. Estábamos haciendo un juego que supuestamente... Yo le dije, ¿quién es tu plan B? Me dijo, no tengo plan B. Ah, so tú eres el plan A, B, C. No. Ah. Ajá. No. Su plan era emparejar. Ese era su plan A. Ahora que ya no se pudo contigo, ya no quiere plan B. Pues él quiere estar solo ahorita. Ah, so yo lo traumé. En otras palabras. No eres tú, es todo. Ah, ok. Fuiste la cereza del pastel. Pero no eres tu situación en particular, es como todo lo que él viene viviendo. Lo mismo que me pasó a mí. Lo mismo que me pasó a mí, o sea, yo venía de una situación y luego me metí en otra y eso hace que de repente quieras parar y digas, basta. Claro. Él ahorita está en ese mood. Pero es que sabes que es interesante que esté en ese mood y que se encuentre en paz contigo. Ahora, ¿Cachas? quieren saber si hay algo entre nosotros más allá de una amistad. Obvio que hay. Una atracción más, sí. Sí, Hay una atracción yo evidente. pienso que lo hemos hablado Fred y yo por las sombras y aquí adentro del show. Y yo pienso que siempre hubo la atracción, pero no el interés. ¿Me entiendes? Hasta que como que la misma circunstancia te pone en esas. Entonces, ahora que ya estamos pasando más tiempo juntos, pues surge el coqueteo, surge la risa, surgen los Aparte, jueguitos. no hay ningún impedimento, ¿me entiendes? O sea, porque yo sé que eso es un cacho incómodo, como que está saliendo con él, mejor no digo nada. Claro. O, ay, no, Y está ni con él ni ella, yo estamos entonces que en- no nos en- malinterpreten, no quiero Ajá. ser parte de un triángulo amoroso. Entonces, Exacto. ahorita ya hay toda la libertad del mundo. como Entre para él que y estén yo entre podría ser ustedes que dos. sí, sí. Yo le pregunté, de hecho, ahorita en la casa, le dije como, oye, ¿y esta Kim no te atrae? O sea, ¿no lo intentarías con ella? No, no es mi tipo, yo ahorita no nada, así. Me dijo, y como te repito, yo quiero estar solo, me dijo. Pues yo hablé con Kim. Y estaba hablando con Austin, pues estaba como que quien te llama la atención así, no es que te guste, porque aquí nadie te puede gustar así tan rápido, pero a quien te llama una No, atracción. claro. Ella me dijo que es Fred, pero que como ella lo veía contigo, yo le dije, mira, sinceramente aquí no hay nada concreto, ¿me entiendes? No te Pues qué codía. raro, porque ella votó por él. Ah, ¿en serio? Pues sí. Ella me dijo que él sentía algún tipo de atracción. Bueno, pero ella tendrá sus razones, pues. Pues sí, pero yo no votaría por el chico que me atrae. Yo creo que todo lo que se generó ya a través de que por ahí les molestan porque ustedes están hablando, igual ya hizo que se acerquen más, se unan más. O sea, Obvio. en parte ayudó para que haya otro tipo de acercamiento ya. Totalmente. Todos los chistes, todas las cosas que hacen. Sí, como que, ay, no, te estoy jodiendo, pero después empezaba a creer ya. Che, hay algo. Si hay algo, y le empezaba a hablar. ¿O qué pasa? Desde tu lugar. O sea, la amistad está, pero también hay coqueterío. Entonces es como que ambos jugamos con eso. ¿Pero sentís que es más ese coqueteo así? O sea, por el momento sí, por el momento es coqueterío, digamos. Ganas, es muy linda, y, nos llevamos bien, él igual me lo dijo. Entonces, por el momento es así como que molestando, digamos. Chiste. Pero no sé. Puede empezar así también muchas veces, empezar Puede empezar así. con algo de por ahí más, un atractivo físico y después al compartir y al estar más tiempo juntos se crea de por ahí algún sentimiento. Pero sentís que puede fluir o como que... Sí, no, de que puede fluir, puede, porque nos entendemos muy bien. Pero... ¿Te imaginaste que vaya por ahí lo tuyo? No, ¿verdad? ni idea. ¡Aló! ¡Hola, Vanessa! ¿Cómo estás? Rojo Pasión. Reunándonos, por favor, en la sala
chicas. ¿Cómo sabes qué hay dentro del corazón de Gracias, mi Shirley? brother. Quizás dentro de sus gustos. Porque Supongo. Shirley tiene Sí. cosas mejores que hacer que prestarte atención a ti. ¿Tú crees? Pero si te prestó atención a ti, todo puede pasar. Imagínate. Imagínate. No le quedó de Son otra. bastante diferentes. Si le prestó atención al peor es nada, todo puede pasar. Eso lo dice- Esa amiga de no me dieron ni una maldita. ¿Qué hay? ¿Eso lo dices tú o la farándula? Lo digo yo, obviamente. Exacto. ¿Y tu criterio dónde está? Aquí, Preguntémosle a los fans, a nuestros queridos compañeros, tu criterio qué vale. ok, hazlo. Hazte explicar. No, es que Pregúntales. tu criterio en este punto, creo, del programa... Pregúntales porque no está siendo claro está, ni está bastante contundente. tergiversado, la verdad. No me está llegando el mensaje. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Es que eso es lo que pasa, te falta para que te lleguen. Algo que decir, no sé. Te falta capacidad, por eso no entiendes. Te falta wifi, peligrosidad. No, Dudo mucho que sea eso. Es que él entiende lo que le conviene. No, me gustaría que nos hagas entender a todos y que seas más explícito en tus palabras, negros. Un buen entendedor, pocas palabras. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la conclusión de tu comentario? Que te deseo suerte en esta gala, la verdad. Bueno, me voy a conectar rápidamente a casa de los chicos porque tenemos mucha información, hay muchas cosas que preguntar, señores, tenemos demasiado. Así que por favor, conexión. Buenas, buenas. Qué rico como hueles. Buenas, buenas. Chicos, ¿cómo están? Yo amo. Me alegra que tengan actitud de lunes. Tenemos mucho de qué platicar. Quiero recordarles que estamos en la recta final. Hoy oficialmente comienza el último mes del poder del amor. Así, el último mes. Y también quiero hacer un anuncio muy importante. Muy importante. Jessica, por favor. No, nada más para que... Le dijo, Ay, por favor, por favor. Ay. Tengo un anuncio muy importante que darles. Oficialmente, ya todas las personas en casa pueden entrar a la página www.elpoderdelamor.tv, votar por un chico o una chica. Bueno, un chico y una chica para que sean los ganadores del poder del amor. Comienzan estas votaciones y claro está, esto seguirá hasta el día final y ese día daremos el resultado del público. Le quiero decir a ustedes, chicos, que pueden hacer sus propios videos para que puedan subirlos nosotros a las redes sociales también del poder del amor, incitando a la gente a que voten por ustedes. Todo es válido, así que chicos, agarren sus redes sociales y comiencen a incitar al público a que voten por ustedes. Muy bien. Votos. Hay que recordar que los votos no se resetean, así que van a votos. seguir acumulados hasta el día de la gran final del poder del amor. Les recuerdo que cada semana también pueden votar por su favorito y que seguirá habiendo eliminación. Solo que una eliminación, pues a la suerte, como Fred bien sabrá, y sufrió un poquito en la última gala. Muy bien, chicos, dicho esto, quiero empezar con Renier. Renier, cuéntame un poquito del detalle que recibiste este día. La verdad, un detalle bien bonito, bien agradecido, la verdad. No me lo esperaba. Fíjate que me lo puse de primera. Extrañando a mi chiquita que no está aquí hoy, le mando un beso. Los doctores le dijeron que eso se le quitaba a los 9 meses. Ay, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Renier? ¿Noticias tenemos? No, la verdad, un detalle bien bonito y estoy bien agradecido con los fans que mandaron este detalle. Me he comido ya media caja de galletas. Hay que recordar, bueno, como ya saben, Melissa no está acá, está un poco indispuesta, así que le mandamos un beso, que se recupere pronto y acá obviamente la vamos a esperar. Chicos, también quiero preguntarle, Renier, hoy le estaba dando consejos a Sergio. Yo me perdí. A Sergio, cuéntame un poquito de ese consejo. Chicos, silencio, según le estabas diciendo que olvidara un poco el pasado, que le dieras a Gris su tiempo, su espacio. Cuéntame un poco de esa plática que tuvieron. Le estaba platicando con él porque quizás como él es nuevo y no tiene la confianza de tener a los chicos que le estén dando consejos, sé por la situación que le está pasando por cuenta de que Gris ya tiene un pasado y quizás se está frenando a ciertas cosas. Por eso le estaba diciendo a Sergio que se lanzara, que
que le diera seguridad a Gris, pero que tampoco la presionara. Pero que si le interesa, pues que de una le demuestre su interés, que le diga que quiere estar con ella, pues lánzate, porque la verdad no nos queda mucho tiempo. Habla la voz de la experiencia. Está hablando doctor Corazón. Gris, ¿qué te parece ese consejo que Renier le dio a Sergio? No, sí, muy acertado, la verdad, porque he hablado con Sergio y yo le dije que sí, pues que me interesaba él, pero yo tenía como miedos o cosas así de lanzarme siempre y poner mi corazón en que fuera a salir lastimado. Y pues nada, le dije que fuéramos despacio, que fuéramos a nuestro tiempo, que las cosas fluyan con tranquilidad, sin presiones. Y pues nada, estamos súper bien, fluyendo. Sergio, cuéntame de ese detalle que estuviste preparando para Gris y este consejo, cómo lo tomaste y qué piensas hacer. Ese gesto que tuve para mí significa mucho. Quise simbolizar el tiempo de alguna manera. Que todo el mundo habla del tiempo acá dentro de esta casa, entonces ofrecerle mi tiempo a Gris, ese fue el mensaje central. Claudia, Edgar, ¿qué onda? Muestren su camisa, de dónde salió, qué está pasando. ¡Que viva Edgariña! ¡Que modelen! Edgariña, no sé. Las medias, piña, las medias también. Cuéntenme a qué se debe ese detalle. Coordinación, ¿por qué razón o circunstancia? Bueno, la verdad, Vane es mi superhéroe favorito. Yo amo Deadpool. Y Tiene Edgar muy buen me sentido hizo- del humor, Deadpool. Sí, Muy lo bueno. amo, lo amo. Me Lo es encanta. todo para mí. Y tengo pues muchas cosas, tanto de piña como de Deadpool. Y pues Ed me hizo llegar este detalle. Ya no es Edgar. No, siempre le dije Ed. ¡Ya tiene un pet name! Siempre me decía él. Siempre Estuve le- semanas largas buscando una tienda, yendo a los moles y gracias a mi No había amigo Hot Topics. Sebastián me dijo, fíjate, en esta tienda puede que consiga. Él dijo, quizás haya algo por ahí de este tipo de superhéroes, de anime. Y dicho y hecho, arriba, estas camisas. Y yo dije, yes, jackpot. Gracias. Sí, la verdad es que eso es, ¿no? Los detalles, o sea, cosas que signifiquen y me encantó y dije, ¿por qué no? Vamos juntos, o sea, coordinemos y vamos pues igualitos. y- ¡Qué rico! Yo tengo Pero a ver, yo tengo una duda, Nada Clau, que porque ver. hoy Renier estaba conversando contigo y estaban platicando y te preguntó, ¿cómo va esa amistad? Y tú dijiste, es que no es mi amigo, o sea, entonces no es mi amigo, no es mi pareja. Ya no está en la friend zone. Ay, no, No, sé. nunca estuvo. Me perdí. O sea, Es que, nunca a ver, estuvo en la a ver, friend- ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que para mí un amigo es un amigo. Yo con un amigo jamás tendría algo. Y yo con él sí casi No, no, tuve porque ya el algo. friendzone, Entonces para mí se quedó como una persona especial. No lo llamaría amigo. No lo llamaría amigo. El casi ex. Algo rico. O sea, no es porque realmente pueda Casi o hay algo o vaya a pasar algo, simplemente fue por lo que fue. ¿Has visto cómo rapean? Nada que ver. Fue una onomatopeya. Lo que pasa, Vane. Dios mío, él no creo que ni sabe qué es eso. Sí, siga. Sí. ¿Tú no sabes cómo se llama? No, o sea, lo que pasa es que sí, yo me empecé a llevar mucho mejor, él se empezó a desenvolver mucho más en el show, yo también, y lastimosamente desde que no estamos juntos. Entonces, capaz no, toca no hay ser sinceros presiones. y decir la verdad, y a mí me ha costado mucho canalizar eso, reconocerlo y contarlo acá. O sea, yo me siento mucho más cómoda desde que no hay presión por parte de Exacto. los chicos, por parte de la gente siempre creo que va a haber la presión porque hemos tenido lindos momentos. Pero eso, pues, no sé qué más decir. Que se lo Claudia, también hoy estuviste platicando con Ricardo referente a lo mejor esa gala con un sabor de boca un poco fuerte. Aún me estoy pero recuperando. creo que hubo como un abrazo luego, un apretón de manos y para adelante y con fe. Todavía falta. Le voy a preguntar a Ricardo primero. A ver, No, Ricardo. cuidado, se vaya. Si quieres, yo primero. O Y se sea, la damos en 3, 2, 1. Estoy aún recuperándome. Yo tengo voz todavía. De la dura gala. Me habían advertido de eso, pero no sabía que era tan nociva para la salud la gala.
Pero en Lo todo dijimos. caso, yo no pensaba volver a hablar, la verdad, con Claudia. Yo dije, no la vuelvo a hablar en la vida, no la quiero ver. Pero en este caso, ahí está la situación, que quizás las cosas se dieron de esta manera y qué bueno que hayan cambiado y ahora podamos nuevamente entablar una conversación. Incluso pudimos hablar de su futuro con Edgar, que parece que es bastante próspero. Parece que es bastante próspero. Parece que hay una A ver. conexión, pero Edgar no da el paso, creo yo. Ay. ¿Se lo dice quién? Ricardo, Oh, ya tiene nombre y todo, ya te pusieron un, Todo está en la decisión de Edgar. un pet name. Si él toma la Estaba hablando decisión, de lo eso, logra ¿no? Pet porque ella, yo sé que está interesada en él. No, el cariño va a estar hasta el día que me Claudia, muera. te comprometen, Claudia. ¿Sí? Creo que depende de los Te dos. ¿no? comprometen. Sí, otra vez. Este es el momento en el que lo mío con Edgar, cuando empiezan las presiones. Oh, mentira, mentira, Edgar, mentira, mil mentira, estoy disculpas. bromeando. Pero es que es Claudia, así, ¿verdad? cuéntame mejor de lo de Ricardo. ¿Qué pasó? No, pues lo de Ricardo, sí, supongo que en realidad él esperaba que yo no le hable, pero yo le dije, lo veía incómodo y está bien, uno tiene que estar incómodo para que luego estemos cómodos. Y a mí me encanta conversar con la gente, me encanta sobre todo me encanta que entiendan lo que les quiero decir y yo sé que a él le quedó muy claro. Rico. Entonces, rico, eso, así que Ricardo. súper bien, en Bueno, paz. En cierta forma, le hice ver a Claudia que me dolió. Sí, me dolió y es por eso que lamentablemente me fui en lágrimas, me fui en llanto. No me gustó para nada que me hayan visto así, de esa manera, quizás algo débil, vulnerable, que eso es algo que yo cuido mucho. En todo caso, ya la entiendo, las cosas ya pasaron y no quiero nuevamente tocar quizás ese tema Es lo- porque sí me incomoda. Exacto. Ricardo, tú decías que Edgar o Claudia en la plática, pues como que había un futuro prometedor. Sí. Yo tengo aquí un videito que quiero, por favor, ponle play, se puede, ¿me permite? Para nada más recordar cosas. Ya sabes, No sé. uno cómo está. No sé, amiga, te juro que no Ponle sé. play, por favor. play. Defiéndeme. Pedirle una tercera oportunidad y no solo se la pidas, demostrársela que te la mereces. Esta semana de detalle. Sí, pero hay una cosa. Como que dice el Gris- dicho, que la Gris tercera no es le la conviene vencida. eso. Todo el mundo me ve a mí como que soy yo la que no quiero. mala, sí, soy y no yo es- la mala, y soy no es yo así. la que no quiero. Y no es así, puñeta, mírame lo que yo he hecho. Claro. Pero yo sentí que ya no podía pasar más de hoy. No, yo no pedí nada. No pedí nada. Yo. No pedí nada. El salud. Yo pensé que las iba a tirar todas. ¡Ay! ¡Qué opa eres! ¿Por qué no pétalos y por qué les...? ¡Ey! Que hay mucha gente que ve el programa, vieja. Y hay mucha gente que me dice, me escribe, me dice, date una oportunidad, eres muy dura. No confundan la dureza con la decisión. O sea, yo soy una persona decidida. Porque ese tipo de actitudes, yo elijo no tenerlas en mi vida. Yo tengo ¿cómo te digo? El lugar como para decirte, aquí no quiero estar. Claro. Y súper, nos llevamos bien, todo bien. Es más, ahora charlamos mucho más que cuando tratábamos de tener algo. Televidentes o las demás personas que ven la historia de ustedes dicen, pero pucha, ¿por qué ella es tan así, tan dura, tan mala? Él es un chico lindo que ya se percató de todo lo malo que hizo, pidió disculpas y ella no le da otra oportunidad. Se la das y te vuelve a lastimar. Ahí, ¿quién ahora después, ay, pero es que ella ya fue tonta, ¿por qué le da una tercera oportunidad? Entonces, no, vos lo que Aparte, estás ya haciendo es estás cuidar hablando tu corazón. y ya. Tercera oportunidad, vieja. O sea, si las cosas no van a dar como pareja, no las fuerces. O sea, yo no me voy a sentir cómoda, ¿me entiendes? Sí, yo claro. vuelvo con él, ok, quieren, digamos, ¿no? Que yo no haría algo por darle gusto a alguien gusto más. a alguien más, que no Ok. sea yo, porque estamos hablando de mi relación amorosa personal. Y ponemos la fecha. Claro, pongamos tal fecha. Pasó muchas veces según lo que dicen mis amigos. Son muchas cosas.
Número 1, la comunicación, que para mí es fundamental. Tú en esa. No me mires así. Obvio, pero no es sencillo comunicar, el acto más difícil. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo sería incapaz de cambiar a una persona. Yo detesto que las personas intenten cambiar a otras, ¿me entiendes? No me gusta. Entonces, yo no exigiría algo que no vas a encontrar ahí. Simplemente es como que, mira, tú eres así y no me gusta. Tú y yo llegamos juntos el mismo día. Obvio. Entonces, ¿tú crees que ellos lleguen igual? ¿O tú crees que no viene nadie? Que tiene que tener una chica nueva para que venga. Una teta. Una así como. ¿Cómo están las tierras? Es muy normal. ¿Quieres saber cómo Yo está? sé, pero es que, ¿Cómo está tu ¿sabes qué corazón, tu pasa? situación? Claro, pero es que a mí yo quiero... Es que si yo hablo, voy a decir las cosas que me han dolido y me han molestado. Es decir, el por qué por el cual no estamos hoy en día juntos. Solamente fue un repaso de lo que llevan viviendo dentro del poder del amor y nos alegra que estén en esta posición ahora, que se puedan un poco ya relajar, Claro. divertir y enfocarse más en lo que son como personas. Correcto. Gracias. Muy bien. Estuvo muy bonito el videoclip. ¿Qué sentiste, Edgar, de ver todo el proceso? Cuesta arriba, cuesta arriba. O sea, he visto cuando hemos estado en el tope, he visto cuando hemos estado ya al fondo, raspando. Ay, rico. Siempre. Y hemos hablado ya. puchadito, mira. Y como le dije, ella, chica decidida, obviamente una actitud, si ella no lo quiere, pues no lo quiere, ya, sencillo. No le pueden poner esta ficha a ella de, ay, es que tú no das oportunidades, ¿no? O sea, si hay una actitud en ella que no le gusta de mí, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla a ella y decirle, ay, no, es su decisión? Y ahora estamos, creo que hasta más conectados que antes, no tenemos presión. Igual yo creo que por mucho que seamos 20 personas conviviendo en una relación, solo 2 saben lo que realmente pasa, lo que realmente Claro. sientes. Y vos sientes cuando esa persona te ve a los ojos, te dice te quiero y vos sabes que eso es falso o es real. Eso solo lo saben esas 2 personas, a pesar de que todos sí tengan pues el derecho a opinar. Claro. Nosotros también tenemos derecho a recibirlo y elegir con qué me quedo y qué desecho. Al final todo es elección. Para ti mismo. Hablando de elegir, hoy Jessica y Fred estaban hablando justo de eso, de las elecciones, que si no me vas a elegir, mejor no. Pero quiero preguntarle a Fred. Hoy te preguntaban y yo también te pregunto. El Pana Rabbit. El Pana Rabbit. ¿Estás listo para, o te gustan las mujeres mayores? ¿Tienes la capacidad para manejar a una mujer mayor? Ah, no lo estoy preguntando a ninguno de nosotros. ¿Qué cosa que es el poder del amor? Absolutamente. Me gustan las mujeres mayores y tengo la capacidad. Listo. Un hombre de muchas palabras, muchas palabras. Jessica, yo por lo menos observándote, te vi muy relajada, disfrutando y sí salió de tu boca, me gustas. Salió de me gustas y de momento estás tratando de hacer que me gustes más y él contestó, sí, estoy haciendo que yo te guste más. ¿Qué? Jessica, cuéntame. O sea, pues sí, como se lo dije, es que es un chico muy guapo y aquí yo no creo que haya alguien a la que físicamente no le atraiga a Frederick. O sea, yo creo que es normal que me guste, solo que pues se lo dije. Es como siempre te me hiciste súper lindo, pero no es lo mismo el gusto físico que el interés. Entonces, capaz que lo que está cambiando ahorita, al menos de mi parte, es el tipo de interés que siento hacia él. ¿Viste? Pero, quiero aclarar que solo somos amigos. Fred, yo quiero saber tu opinión referente a toda esta situación. Porque Dale, apenas hablaban en la gala de Pana Rabbit, que Pana Rabbit, buena onda, y ahora pues hay como un gusto. Isabel, mami, Isabel. Edgar, ¿te Piña, gusta tu controla. Pana Rabbit? Ya, Piña, por favor. Ay, son tal para cual, son tal para cual.
Ya, Vanessa, como dije, sí es cierto, tenemos muy buena conexión, hay atracción física igual. Entonces, ¿Qué falta? Dale, camarógrafo. nada, ahorita como dije varias veces, estoy tranquilo, no estoy buscando nada, pero con Jessica se está abriendo algo. Dios mío, chico, déjelo que termine de Entonces, hablar. Es que no se calla. Con Jessica yo soy decidido, papá. Hazlo entonces. Yo sé que te gusta. No Entonces estamos no hay viendo, presión, no presiones. nos estamos conociendo de otra manera. No Nos tengas estamos miedo a conociendo de otra fallar, manera, Fred. entonces veamos cómo fluye. Siempre. Oye, Jessica, estaban jugando semana inglesa y decías que no le diste un beso por tu piercing. Pero si no tuvieras el piercing, No. ¿hubiera habido besillo? No. ¿Hubiera habido besillo? ¿Besillo? No. O sea, ¿qué? O sea, ¿Por qué no? Madre. De primera instancia le dije, vamos a jugar semana inglesa, pero sin besos en la boca. Lo dijo. O sea, pero por el piercing. Semana inglesa, el de lunes. Pero por el piercing, ¿no? El de No lunes, se preocupen, martes, ahorita miércoles, veremos. Ajá. Beso, cachetada. Yo le dije, va a ser sin besos en la boca. Y yo te dije que me las iba a cobrar. Pero porque tenías el piercing. No. Se les pasó lo que dijo Fred. Dijo, yo te dije que te lo iba a cobrar. ¡Anda! No sé por decirlo. Gracias, Mare. Apunta. Ay, gracias. ¿Qué? Es que yo estoy ¿Cómo? Ay, Marecita, Que se lo va a cobrar, Pilas estoy. dice Fred. No, pero, o sea, le hubiera podido dar el beso. Si se lo di en el cuello o en el cachete, le hubiera podido dar en la boca. No es por el piercing. ¡Qué rico! Muy bien. Yo Empieza, opino amigo, que este líder detalle, mande a me Fred a que encanta. cruce y le dé su besito de una sola vez. Ahorita no, Miguel, no propongas. Ahorita les digo. ¿Qué? Confía en mí. Confío en ti, Vane. Dale. Andreina, Miguel, justo hablando de ustedes. Coincidencia. Eso es lo malo Todo contigo, subió Vane. perfecto. Uno te da la mano y quieres agarrar el brazo completo. ¿Cómo van, Miguel? ¿Cómo vas, Miguel? Ah, ¿Cómo van? súper bien en realidad. Hace un rato grabamos el video, o hicimos las audiciones ahí del video de Bandolera. Así que fue bastante divertido. ¿Quieres salir al ¿Cómo video? todo, ¿qué? Cuénteme. Pues Vanessa, la Deja verdad que que hable Andreina. como compartimos cosas que son en común, como la música, entonces estamos trabajando como parejas de trabajo, estábamos haciendo como un pequeño videoclip de Bandolera Remix, entonces nos estábamos metiendo en el personaje y ya. Bastante, nos disfrutando. metimos bastante en personaje. Creo que nos metimos bastante en el personaje, pero ya pues. Hablaba hoy Austin del amor, que dice que el amor no es amor si no hay dolor. Y la contestación de Gillian fue, ¿cuándo me vas a lastimar? ¿Cuándo me vas a lastimar? Oye, no, ustedes saben que yo hago esos Lastímame. chistes, yo hago esos chistes, yo soy así graciosa. Pero Austin, cuéntame de eso. ¿Cómo? Yo sé que no te gusta la presión. Dejen que Austin hable, por favor, que no ha dicho nada. Gracias, Vanessa. No, le decía que justamente uno cuando se decide por enrumbarse en el camino del amor, pues se pueden suscitar ciertas cosas, ¿no? Ciertos miedos que uno tiene, que viene arrastrando, en este caso, alguna... Exactamente, eso. Pero... Oye. Ay, Dios mío. fue un Andrés, chiste. por favor. Fue un chiste. Por favor. Y le explicaba que uno no puede vivir con el miedo de que si te van a fallar o no, porque qué triste vivir pensando así, ¿no? Siento que el amor es una ruta súper ambigua, irregular, con subidas, con bajadas, donde todo puede pasar, pero no por eso, si nos enfocamos en lo malo, hay un camino muy lindo, muy agradable, hermoso, que es el amor, ¿no? Y, ¿Quién lo diría? Un Austin hablando de amor. y hay que... Justo, Austin, ¿a ti te han lastimado anteriormente? ¿A mí? Sí. Bueno, yo creo que a todos acá en la sala hemos pasado ciertas cosas. Hablo por todos en que todos hemos pasado situaciones, situaciones muy fuertes, ¿no? Me incluyo también. Como a todos, me incluyo también. En algún momento me lastimaba. Maldita ¿Dirías que estás puesto a arriesgarte, Austin? ¿Por qué no? Una pista de ilusión. No, yo jamás he vivido, pese a las experiencias que he tenido, jamás he cerrado las puertas a absolutamente nada. Siempre lo digo.
Hay un mundo de posibilidades. Estoy abierto a que cualquier cosa pueda suscitarse. Sea bueno o sea malo, pues bienvenido. Acá Mejor está que sea Austin. bueno. Acá está Austin parado frente a la vida. Acá está Austin, baby. Acá estoy. Austin. ¿Ah? Yo no sé de qué hablan. Esa fue Julián. Zacaria. Sardina. El poder del amor. No me estorbaría ganar, pues no me estorbaría. Sultana, no te preocupes, Sultana. La guerra ya ha terminado, Sultana. Termina el poder del amor, termina Andrés y Mari. O sea, como amigos, yo seré su amiga toda la vida si él quiere. Que no eres Entonces suficiente me voy para y me mí, todo regreso, te lo le tomas pido así, te disculpas a estoy todas las diciendo que personas te que me relevo de la trajeron acá, responsabilidad. digamos. Me hago a un lado. te Entonces no relevo me de- vas a dejar hablar. No estoy reclamando nada, no estoy exigiendo nada, no nada. Es mi amigo, lo voy a dejar ser y se acabó. Lunes. Cachetada. Paredón, paredón, paredón. Sábado. Miércoles. Tiene cachetada, Edgar. Bueno, hablando de lastimar y de momento de cosas que nos pueden herir, Mare, Andrés. ¿Qué tal antesala, Vanessa? Tengo una curiosidad porque cuando tuviste la oportunidad de estar con Andrés estabas muy tranquila. Muy tranquila, platicando normal, pero sin embargo en la plática previa hablabas que Andrés es casi, tú casi nada. ¿Qué? Explícame por qué es tú casi nada. Porque no somos nada, somos amigos. Son amigos. Sí. Es que hoy amanecí menos tóxica, menos todo, ¿me entiendes? Menos ¿Te vale un poco influenciable. más? ¿Te vale un poco más? O... ¿Cómo que se nota? Yo no estoy presionando nada, No, él es- comienza. a veces Mira, es que cuando Vanessa, llegas a ¿sabes un qué? límite te empieza No, a no, valer no, las ¿sabes lo que cosas. pasa? Es que como él siempre, cualquier cosa que yo le digo, para él es presión, para él Claro, es un te reclamo, entiendo. para él es una molestia, para él es... Entonces, lo relevo de la molestia. Ya está, somos amigos. Tal vez y así pueda ser más correcta para él y más correcta para mí también. Entonces, de alguna manera, lo que dijo Austin es muy sabio. En algún momento a mí me dolieron muchas cosas porque yo lo permití. Y ahora, en este punto, siento que hay una parte de mí que se reconstruyó a partir del desmoronarse. O sea, el caos lleva a creación y al final se está creando alguien más fuerte y más abierto a darse cuenta de las pequeñas señales. Entonces hay pequeñas señales que a mí ya me lo han dicho todo y ya no hay nada que hablar. O sea, yo feliz de la vida de seguirlo conociendo el tiempo que queda. Él decía que fuera de aquí me quería seguir conociendo, entonces que viendo cómo van las cosas acá, prefiero, ¿me entiendes? Amigos. ¿Piensas que después de aquí no va a pasar más? Obvio que no. O sea, termina el poder del amor, termina Andrés y Mare. O sea, como amigos, yo seré su amiga toda la vida si él quiere. O sea... Qué fuerte. Andrés. Rescaté eso, huevón, la verdad. Sí. Andrés, ¿cómo ves estas declaraciones de Mare? Es su opinión, la verdad la respeto, su manera de pensar, su manera de ver las cosas y como ya yo le había dicho en capítulos anteriores, yo la voy a dejar ser y simplemente no me voy a molestar por ninguna de sus actitudes. Yo no me he molestado por nada, yo también lo he dejado ser Señores, y en pero el dejar también es ser que me si doy cada cuenta de quien deja cosas. por un lado cada cosa, tampoco es como, o sea, también Por el amor eso, es un Vanessa, poco esto de es una trabajar, amistad, ¿no? esto Un no es poco una de relación, esto no es una pareja, esto no es platicar. nada. Decía Jessica hoy que el amor pues no es paz y de momento es como que sí trae paz, pero hay momentos que hay que trabajarla para llegar a la paz. Después de la tormenta llega la calma. Yo pienso que ahorita estamos ambos en paz, estamos tranquilos y relajados. ¿No piensas La que...? ausencia de mí le da paz, entonces lo estoy relevando de eso. Mare, ¿tú no crees que, y va para Andrés también, que Andrés se enfocó tanto
en decirte a ti lo que él no quería, que tú te convenciste de eso y de alguna manera veo un dejo de cansancio en esas palabras. O sea, como que realmente como que ya no te importa la situación porque también te lastima demasiado. ¿Por qué me va a importar alguien que no se inmuta por mí? O sea, es que, ¿me entiendes? A ver, no quiero de alguna manera, porque me da pesar que Andrés piense que estoy invalidando sus actos. No, los acepto y los quiero. Y le agradezco, ¿me entiendes? Y ya está, pero de lo que él decía hace 4 semanas a lo que venía, a lo que está demostrando ahora, con la excusa de que me cansé, está bien, si se cansó está bien, pero por eso yo me hago a un lado de tal manera que él no se sienta cansado, de que él no sienta que no tiene paz, porque aparentemente yo en su vida no doy paz. ¿Cuándo le Entonces, dije eso? Oye, ¿cuándo te dije que me cansé o algo? se lo dijiste a Mariela. ¿De qué le dije a Mariela? De lo escrito te dije, de los que los escribía al inicio, que antes sí escribía y ahora ya no escribe. Que se cansó, dijo. No de vos, No, de lo que pero se escribe. cansó, pues, o sea, Bueno, él pero hace las 4 acciones, semanas las era acciones. uno, hace 3 meses era otro y este es otra parte de él y está bien. Yo cedí mucho, te le estoy dije que aquí interpretando estaba, mal. que aquí esto, que estaba dispuesta a aceptarlo como él es y a quererlo como él es, pero si no se dejan querer, ¿qué puedes hacer? Pero, o sea, ¿Ya te diste por vencida? Ya está, Vanessa. O sea, lo que quiero lo tengo. Mira este mujerón. Ya está. Lo que quiero lo tengo. Pero no Y me lo tenés que a mí, quieres- entonces, ¿Ah? o cómo es la cosa, no entiendo. ¿Lo que qué? ¿Qué estás tratando de insinuar de que lo que yo quiero lo tengo? O sea, de que lo que quiero ya lo tengo en mí. O sea que porque vos quisiste tenerme, me tenías, ¿o No, cómo no, es? tonto. Viste que todo lo toma mal. Dije Pero lo es que quiero eso estás insinuando. No estoy insinuando. Dije lo Estamos que hablando de nosotros y salís con un Dije, comentario estoy hablando así. de mí en este momento. Dije lo que quiero lo tengo porque lo tengo en mí. Bueno, en algún momento voy a poder hablar. Andrés. O sea, vine por vos, estoy aquí por vos, estoy mostrando de que realmente quiero que esto funcione, estoy dejándote ser vos misma, estoy también pidiéndote que me dejes ser vos en mí mismo y me salís con este tipo de cosas. Entonces, si ¿Qué no, te salgo? si, ¿Con qué te si vengo salgo? por vos y me salís con este tipo de cosas de que no soy suficiente también para vos, No te he entonces- dicho que no eres entonces suficiente me voy para y mí. me Todo te regreso, lo le tomas pido así. Te disculpas estoy a todas las diciendo que te personas que me relevo de la trajeron acá, responsabilidad. digamos. Me hago a un lado, te Entonces relevo no la me vas a dejar hablar. Oh, wow. Que me es lo alzaron la mismo voz. de siempre. Estoy hablando. Cuando vos hablaste, yo no te interrumpí. Es que nadie tiene que votarte, tú simplemente te paras y dices, no quiero estar más aquí, te vas a tu país. No, Y pues ya. hay No, no multas, se papi. trata de eso, no se Ah. trata de eso. Mira, es que realmente, Mare, es que ¿sabes qué pasa? No puedo hablar, Sí se, discúlpame, sí ya se me alzaron la voz, escucha, no puedo hablar. o sea, se escucha como que las acciones que está haciendo Andrés no están siendo suficientes A ver, para voy a ti. decir algo y lo voy a decir última vez que hablo porque no quiero que él se moleste. No cuando estoy No hablando. estoy reclamando nada, no estoy exigiendo nada, no nada. Es mi amigo, lo voy a dejar ser y se acabó. Lo que sí puedo decir es que el hijo que vino por mí y no con acciones no se ve así. Y no es por ¿Romper las exigencia, reglas no es con por vos son esto, no es por acciones? lo otro. ¿Ah? ¿Romper las reglas con vos son acciones? Una vez que lo has hecho. Este fin de Disculpe. semana. Disculpe. No me hagas hablar de ese, no me hagas hablar. Negro, No me hagas ella hablar. Solo te digo necesita algo. más atención, básicamente. No necesito más atención. Ese es el tipo de presión que me molesta. Dejen de pensar que necesito algo. No necesito más atención. No necesito esto. Las cosas que las dije en su momento y que las quisieron entender como las quisieron entender ya fueron dichas. Yo necesito que él esté en La paz. Yo lo canción quiero de ver los feliz. Y piratas si él ha está sido en paz y cantada. feliz sin mí, está bien. Aquí estaré igual. Entonces, el problema radió en que tenemos un carácter similar, entonces dijimos ya, en vez de decirnos, oye, no me gusta esto y no me gusta lo otro, simplemente dejémonos ser y las cosas que no nos gusten igual las vamos a aprender a apreciar y a querer. Entonces, a raíz de que tuvimos esa solución, ahora esa solución se está volviendo un problema más grande. No se está volviendo un problema más grande. Esto no es un problema. Simplemente llegué de lo más bien y de lo más normal. Ya, somos amigos, se acabó. Ah, bueno, está bien, ok. O sea, ¿me entiendes? No hay Se ningún acabó, problema en el Andrés. asunto. Te estoy dejando ser y ya. Y dejándote ser, me doy cuenta de ciertas cosas que por lo que yo quiero en mi vida, digamos, de si yo quiero una relación, lo que sea, o si... ¿Me entiendes? Si O querés sea, una última es que no sé relación. ni siquiera cómo explicarlo para que no pienses que es una exigencia, pero si te parece suficiente verme aquí porque te toca y yo no estoy diciendo que
que no tengas tu espacio ni nada. O sea, chuta, los fines de semana al menos veo tus historias para saber si estás bien y cómo te va. O sea, y por lo menos yo, porque ya para escribirte ya no, prefiero no hacerlo. Ahora el problema es porque no veo tus Entonces, historias. no importa, no hay ningún problema. El problema es que la persona que dijo en todos lados que venía por mí, esa persona no es ahora. El problema soy yo, no eres tú. El problema soy yo. ¿Ya? Mara, mira, sin Como que te amiga, sientas... creo que Austin te lo puede decir, Edgar te lo puede decir, Frederick te lo puede decir, Alejandro. Como amiga soy chévere. Entonces ya, pues, aquí estoy como amiga. Chicos, ya está. Claramente ustedes tienen mucho que platicar. Pero es que no Voy a intentar arreglar. No hay ningún problema, Si man. hay disposición, obviamente, de ambas partes, voy a dejar el tema aquí y mejor pasamos a cosas más agradables, El como viaje. Mariela y Alejandro, que tuvieron este fin de semana su viaje. ¿Les parece que primero lo veamos y luego lo platicamos? Ponle play. ¿Dónde es que estamos? Zacaria. ¿Te aprendiste ya el nombre? Zacaria, claro. Sacarina. Zacaria. Sardina. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. El amor está por ahí, solo lo tienes que buscar. Lo importante que aprendí, que el amor te va a encontrar. ¡El poder del amor! Tres meses y medio. Y ahora ya sonó el gong. Y van a seguir habiendo eliminaciones. Pero puede ser que no eliminen a nadie. Porque Puede viste, ser. por ejemplo, ahorita, Ajá. lo que pasó con Fred, Se salvó. se salvó. Por suerte. O sea, es bueno y malo porque es doble estrés. Doble estrés. Porque si no te quieres ir y estás eliminado, ok, decir, te toca y estás como, Podés otra vez salvarte, digamos, pero ay, pero en ese momento temblas todo seguro. Imagínate. es que- doble estrés cuando están contando los votos y luego para saber si sí o si no. O Ah, sea, así mismo. pero qué bueno porque está la opción de no irte. O sea, incluso Claro, correcto. yo decreto en este momento que en los 4 galas, que en este, ¿cuánto faltan? 4 balas. 4 galas. No, A ver, no a ver, decreto. a ver, a ver. No nos vamos vos y yo. Amén. Llegamos Que así hasta el sea. final. Que así sea. Yo no sé si... Sería lindo. No me estorbaría ganar, pues no me estorbaría. ¿A quién le estorbaría? No me estorbaría ganar, pero yo ya gané con vos. Ujú. Sultane, no te preocupes, Sultane. La guerra ya ha terminado, Sultane.
Solo tranquila. Yo te cuidaré y te protegeré para siempre. Salud, Turquía. Reina. Che, una gala más que sobrevivimos. ¡Qué loco! Y somos semifinalistas. 14 galas sobrevividas y Wow. quedan 4. Esta gala particularmente siento que la casa se le viene encima a Ricardo. El último integrante. Fue el último, ¿verdad? El último en que ingresó. agregarse, en sumarse. Bueno, con Meli. Meli en realidad fue la última, pero Ricardo como que entró un poco más fuerte, ¿no? Nunca había entrado nadie como entró Ricardo, me parece. ¡Ay! ¿Cómo lo terminaron? Bueno, cuéntame cómo lo pasaron. En fin, yo me Viaje acuerdo un su día. primer viaje que Mariela y Alejandro, una distancia prudente. Alejandro Y dice, se llevó ahora a Juan pues Carlos los al veo viaje. muy cómodos. Cuéntame de esta experiencia. Y eso justamente hablamos, ¿sabes? Que en el primer viaje en Capadocia fue la primera semana, aparte que veníamos de estar todos juntos, conocernos, y era, si te acordás, porque estuviste ahí, Claro. que los de producción te decían para la toma, porque era Capadocia, por Dios, en el globo hermoso, y le decían que me pusiera la mano, y Alejandro era como, y yo, qué bueno que no intentaste besarme ni Mira que yo ponerme traté ahí decía, ¡taca! Sí, sí, ¡Taca, sí. Alejandro, el Y era pobre! incómodo de alguna forma. O sea, yo estaba empezando a conocerlo recién. Entonces, claro que me atraía, me gustaba, pero no estaba. Porque yo soy un poco lenta, diré, ¿verdad? Un poquito lenta. Y ahorita justamente eso hablamos en el viaje, que nos sentimos súper, el lugar era hermoso, a mí me encantan mucho lugares abiertos, el bosque así me encanta, y el lugar estaba perfecto para el momento en el que estamos, disfrutamos la compañía, no, yo la pasé muy bien. Con este lindo y bonito video lleno de amor. ¿Sabes qué, chicos? Los voy a invitar a que vengan aquí para una pequeña dinámica. Por favor, vengan para acá. Chicos, familia reunida. Bueno. ¿Sería incesto entonces? Andreina, Miguel, enseñaste una pequeña notita al salir. Quiero saber qué es o qué onda. Es que me acordé de algo que encontré en la pregala, Ok. que me habían dejado detrás de la foto. En y la bueno, pregala, a ver. Chicos. ¿Ah? Uy. ¡Ay, sí! Yo ¿Qué se lo dice? ¿Qué dice Nelo? Lee lo que te escribí. Y explica el por qué. Ah, yo se lo había puesto en la fotografía que él tiene en su casa y le puse las miradas besan mucho antes que los labios. Wow. O sea, que ya se han besado un montón de veces ustedes. Con la mirada. Por eso, pues, por eso. Pero bueno, aquí como nos gustan los besitos, vamos a jugar Semana Inglesa en inspiración a Fred y a Jessica. ¿Quién quiere jugar? Alejandro, Mariela, por favor. Súper. Pero espérate, ¿quién más? ¿Quién más? Parejas. Ahora Parejas. nadie quiere ser pareja de nadie. Ahora sí Dije. nadie quiere ser.
Ponme a mí que le ¿Alguien? seleccione. Austin, ¿podemos no hacer cachetada contigo? ¿Podemos hacer otra cosa? No, lo digo en serio porque a él no le gusta. Él no le gusta. Nalgaditas, palmaditas en la nalga. Ok. Comprensión. ¿Voy a dar el ejemplo? Eso. Madame, ¡Muy por bien! favor. ¡Tengo mi candidato! Bien, mi líder. Muy bien. Por favor, Ese es Gillian. el macho alfa que necesitamos en esta casa. Saben el juego, ¿no? De espaldas. Ese es mi líder. Voy a decir los días de la semana. Y si voltean al mismo lado, besos. Si no, cachetada. Empezamos. Espérate. Austin, mira hacia el frente, por favor. Me siento acosado de pronto. Espérate, mirando. Los dos hacia el frente. Voy a decir los días de la semana. No, no, no. O sea, hacia el frente. Muy bien. Lunes. Cachetada. Bueno, pero va a ser lo que ya te dije. Martes. ¡No! Eso ya no sé jugar Espérate, esto. otra vez. Martes. Híjole. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. ¿Cuánto contaste? 4, 3. O sea, 4 empujes y 3 besos. Tú decides cómo darlo, cariño. Se acabó el tiempo, Austin. ¿Será que seremos testigos de un Gil, ¿puedes dar destapamiento a Austin? las 4 cachetadas de cantazo 1, 1, 1? Me siento orgulloso de ti. Pero no va a ser cachetada. Va a ser Te voy a empujón. coger la oreja 4 veces corrida. Ah, o si estás cómodo con eso, no quiero que no. relajante, Pregunto, la idea es que todos estén cómodos en el juego. Ok, pues. No, está bien. Pero espérate. Ah, no, nada más digo, ¿vas a dar los 4 corridos o Sí, después corrido. 3 besos? Después son 3 besos separados. O sea, no ¿Qué tú me recomiendas? Yo tú, mira, Gil. 3 besos, Divide. 1 de lengua, tú eliges. 2 y deja 1. Ok. Ay, no, pero qué linda. Pero no, tampoco para que no se sienta. No, bájale, pena. ¿Por qué la violencia? No, 2 besitos donde te dé la gana. No, pero espérate. Cuando acá. No, eso no estaba. El beso es de la boca. No, pero así No, no se siente. Presión de grupo, presión de grupo, presión de grupo. Yo no dejé cosas claras. Yo con él. No, tranquila, tranquila. Le aplica a Andrea, beso en la Los frente y en el ángeles cachete. hacen todo. Estoy orgulloso de ti, Austin, vamos. Muy bien. Vamos, Austin, tú puedes. Aquí está. El primer beso de Austin en la Casa del Poder del Amor. Han presenciado historia. Paredón. 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 Hasta el perro se asustó. Qué salvaje. Ok, ya chicos, era broma. Era broma, era broma, era broma. Ay, no, 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 van a tumbar. Ay, Mira si está. Ay, Dios mío. vete, no, vete. Sí, vete, papi. Ya. El Luca no está acostumbrado. ¡Ya, paren! ¡Bendito! ¡Ya, quítate la hija! Muy bien, chicos. Bravo, pues ya, ¿no? Ah, sí, ya estuvo. Mariela, Alejandro, vengan. ¿Falta por qué? Falta un beso. Ya estuvo. No, yo ya dio 3. Bien, En el hombro, bien. en el cachete, en la boca, ya. Yo amo a Austin. No es fácil tumbarme. Dice que me dejé al último. ¡Estúpido! Al último me ¡Estúpido! ¿Con quién más? Con Andrés. Ok. ¿Cómo se Ha surgido enganchó? una pareja que va a Todo pasar se enganchó. porque creo que tienen cosas que resolver. Mare, Andrés, Ana. Come on. Pero sin cachetada. No, 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 no. A él nada más porque él de un principio había dicho que no. Usted ha jugado este juego. su cacheta. No ¡Estúpido! tengo ganas. ¡Cállate, Seba! Si es con cachetada, no tengo ganas. Despacito. Un momento. Andrés. Mare se muere por tirarte un bife en la cara, bro. Por eso Pero prefiero. sí jugó. Pero prefiero. Ay.
Si va a ser con cachetada fuerte, no. Es cachetada. El juego, yo le dije a Austin, le di la posibilidad porque Austin desde el principio había manifestado su incomodidad. Sí jugó antes, ¿no? Acuérdate. ¿Con quién jugaste antes? Con Jessica. ¿Con Mare no quieres jugar? No quiero jugar si me van a golpear. ¿No? Lo que pasa es que si ella está molesta, por instinto natural, incluso hasta en los animales se puede ver eso, de que por instinto natural uno no va a querer jugar algo que conlleve a un poco de contacto físico violento, entonces por eso mantuve mi distancia. Muy bien, vamos, Andreina, Miguel. Muy bien. Lunes. Por favor, gracias. Martes. Miércoles. Uy. Jueves. Viernes. La mamá Sábado. de los de Trump. Domingo. Pizarra. 5 besos, 2 cachetadas. Muy bien, ahí va. La mamá de los destrapes. pero mi está la brother. camisa. ¿Qué es eso? Yo también te estoy. Pensé que te iba a Ay, besar. no. Prefiero eso que la cachetada. Ok. Pensé que te iba a besar las tetillas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale, pues. Ay, Carl. Dale una vez. Pero suave. él es masoquista. Porque él me dijo. Dale, dale. Con todo. Él me dijo. Con Pégame. Dale. Ay, Las dos pégame. primero y después. ¿Qué es ¿Cuántos eso? besos, señor Pizarra? 5 besos, Sí. 2 cachetadas. ¿Quiere quitarte los anillos? Por favor, dame. Yo te los aguanto porque está bien que le des, pero sin marcas. De Yahoo. Sí, por favor, no queremos. ¿Con esa mano vas a utilizar? ¿La lista? Yo soy Ok, zurda. Dale. Dale, Andrina, dale. Mira, me pegas y después me das besito. Ahí sí estoy perdido. ¿Qué dice? Pero con ganas. ¿Dónde quieres? Aquí. Ya, uno. Machetazo, machetazo. ¿Por qué no cachetada? No. ¿Qué? Es de la. Ay, por favor. Te queda 1. Ah, él me da. 4. ¿Qué? Ah. No sean groseros. Dale, dale. 4. Dale duro. está bien. 4 y 1. Una nada más. Dale duro. Pero dale de este lado. Dale duro. Así. Machetazo. ¿Cómo le Es hago? más ¿Cómo le hago? duro. No. Es más duro. Un revés. No, yo sí quiero que así. Cuéntenme. Una, Dos y tres. Bello. Estuvo bueno. ¿Sí dolió? ¿Marca? Acá, mira. Mira, Córrele. mira, acá. Ay, no. ¿Cuántos van ya? Te quedan ¿Cuánto? 3. Tres. No, quedan 2 besos. Quedan 2 porque tú le diste uno. No. Ah, no, uno. Ella le dio uno ahora apenas. 1, No, 2. yo le di uno a ella también. Exacto, pero uno y uno. Ajá, uno y Faltan uno. tres. Faltan Fueron 3 cinco. besitos. Eran Fueron 5. Y ya solo esto ya Sí, no hay. no, ya. Ya, no más. En la boca. En la boca. Eso no, Me no. matan el Es que evento. le No, doy no lo voy a contar. Segura La, que ya se besaron. la pizarra no va a contar ese beso. ¿Cuántos me faltan? 3. A ver, Ese oiga. beso en la. No. Te faltan 3. 2. En este 1. momento la gente cambió de canal. ¿Qué? Dale, Brian. En mi presencia. Por favor, la gente va a cambiar de canal. Dale beso. Cállate. La gente va a cambiar de canal. Dale beso. Dale beso. Ya, 0. Paredón. Ya, por ese chiste paredón. No, terrible. Toma tus anillos. Ay, gracias, Vanessa. Ricardo, ¿quieres jugar con alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo paso. ¿Quieres jugar con Kim? Edgar, Claudia, ¿quieren jugar para que me levanten el evento? Qué rico. Qué rico. Si quieren, no es pressure. Pueden jugar. Dame 2 minutos. Para que lo piense. Ok. Fred, Jessica, gracias a ustedes empezamos. Ustedes tenían la iniciativa. Por favor, Fred, Jessica, un fuerte aplauso. ¿Estás listo, Fred? Concentrado. Jessica, voy a ti, mana. Tú eres la diabla y no es por cualquier cosa. Muy bien. Vamos, Fred, no te dejes intimidar. Ustedes saben perfectamente las reglas del juego. Así que no les tengo que explicar. Comenzamos. Vamos. Estaba rico. Pizarra, ¿estás listo? Pizarra está lista. Muy bien. Lunes. No, espérate, wow.
Dale. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. No dejes de mirarte a ti. Andreina, por favor, siéntate todos Vuelve a empezar. sentaditos. Muy bien. Nótese el acercamiento. Nadie se pare cuando estemos jugando. Andreina, por favor. ¡Eso! ¿Listo? No te mires tú. O sea, mueve la cabeza. ¿Ok? Cierren los ojos, pero cierren los ojos. Listos. A la misma vez. Lunes, Ah, martes, ah. vuelvan al centro. Vuelvan al centro. Ya se hablaron, ¿cierto? Miércoles, ¿qué está pasando aquí? Jueves, ¡Oh! ¡Dios! Ya se hablaron. Viernes, Fred se equivocó. sábado, domingo. Ah, 5 cachetadas, Bueno, 5 2 cachetadas, veces. 2 veces. Pega duro, ¿no? Jessica se ve de mano pesada. Mano pesada. No, no te voy a pegar duro. ¡Métele! Dale, métele las manos. ¡A la! Fue una. Eso quiere decir que hay atracción. Te quedan 4 cachetadas. Divídelas bien. Este es muy fuerte. Sí. Bello. Te quedan 3 cachetadas y 2 besos. Si quieres un beso, ok. Si quieres. Mira cómo han visto a Jessica así anteriormente. Yo no. ¡Ya, Vanessa! ¿Cuántos van? 4. Te quedan 2 cachetadas, 2 besos. Van tres. Le queda Ok, te queda una cachetada. Una buena por lo menos. Ay, a ti no te dieron ninguna buena. Ok, dale, te dan para los besos. Tienes 2 besos. Ay, ¡Eso! Falta uno. tú dijiste que no era por el piercing. Por rosado. No, no es por el piercing, pero... Usted era. ¿Qué? Queda uno. Quiero que se cumplan las reglas, por favor. Vanessa, ¿qué le estás diciendo a Vanessa? Pero igual. Pero porque todos pueden besar donde quieran. Acaba de decir que tiene ganas. Yo solamente, yo pasé un mensaje. Tienen esta última. Como la gente va a volver al canal. Muy bien. No fue en la boca, pero. Pero bueno. Estaba riendo. Estaba Gracias, Fred, Jessica. Carpiña. María y Alejandro. Venga, pero ustedes jueguen. Dale. Venga. Para que hagan esos besos que por. ¿Listos? Pónganse de espaldas. Vamos, chicos, aquí se levantan los bifes. Vamos. ¿Los qué? Los bifes. Comete un bife. Bueno, voy a preguntar. Ok. Lunes. Paredón. Martes. Sí, pero se están tocando la cabeza. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Uf, 2 paredones, papi. Y domingo. Papi, Muy 3 bien, 4, paredones. 3 paredones, 4 4 besos. besos. ¿Cómo lo vas a Creo que dividir? primero el beso. Yo creo que de espaldas ¿Qué? mejor, ¿no? ¿Tú? ¿A él? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú a él? ¿Qué? No, dale. 4 besos, 4. Acuérdate de lo que pasa. ¿Besos? ¿4 besos? 4 besos. Y los paredones, pues nos encargamos nosotros. No sé qué es. Entonces, solo los besos. Y si quieres una cachetadita por Eso, perro, aprovecha. No, eso es uno. Eso es uno. Eso es un beso. Uno está bien. Eso- la pizarra dijo 1. Y esa agarradita, esa manito, Mariela. Eso es 1 todavía. Eso es 2. Sí, ya van 2. Faltan 2. Se ven divinos, ¿eh? Se ven divinos. Faltan 2. Envidia sana. Se sintió bien. Yo no fui, yo no te agarro la nalga. No. Yo estoy bien. Ay, No, pues, van sí, por sí, el 3, por favor. Pensé que era yo. Sí. Intenso que. Chupa. Agarrón casi de pompas. La vas a comer. Queda uno. Ah, son 4. Sí. ¿Ah, sí? No, es para... Paredón. Ah, de. Ok. Ok, chicos, ¿listos para su... Él lo decidió así. Allí, para que me El dedo. Voluntariamente podrías ponerte. ¿Qué? No, pero era paredón de Mariela. No. Usted quería truje, papi.
Pase la siguiente Ya sé, pareja. fácil. Invitamos por Fácil. Rápido, estás haciendo, rápido. rata? ¡Rápido! No entiendo. ¡Ay, no! Chicos. ¿Ya lo vas a matar? No. Ya. Suficiente. Easy, John Cena. Él pensó paredón de Mariela. Eso estuvo súper violento. Eso estuvo Sergio Gris, fuerte. ¿no quieren? No, Sí, al inicio. no queremos forzar nada más. Ok, muy bien. Paredón a mí. Ricardo, otra vez, ¿no? Shirley, Sebas. Sí. Bien. Sí, obvio, dice. Vaya Sebas por aquí. Papi, tengo fe en usted. A ver si nos levantan el evento. Sebas, qué bonita sorpresa. Acaba de ponerse el labial. A nuestro querido amigo. Humectante de labios. Y ese labial de... Una buena cachetada. Este me va a Y es el gustar. mismo labial de... Andreina, tienes que sentarte en otro lugar. Normal. Este va a estar bueno. Muy bien. Vamos. Híjole, las cachetadas. Pero qué Sí, sorpresa, Van Sebas. a estar buenas. Cachetada. Se parecen un poco. Muy bien. Vamos. Lunes, Ay, no. martes, Ay. miércoles. ¿Quiere cachetada, Edgar? ¿Qué pasa? ¿Cuántas cachetadas? Tienes Va por una cachetada. No sacar la basura. Jueves, viernes, Ay. sábado Ay, por y domingo. Una cachetada. Muy bien. Una sola cachetada. Una sola cachetada. Esta cachetada va a venir de acá. Dolorosa. Se va de acá. Ahí se acaban todas mis esperanzas. No, ya verás de que son cachetadas. Ese fue mi fin del Tengo que decir que me da miedo. Pero Anillos, por favor, fuera. No queremos quita los sangre. anillos y todo. Shirley, dale por mí porque se llevó mi pasta. Usa mi cargador. Dale, métele. Zúmbale. ¡Vamos! Mira, Ah, tiene, ahora te da mira. pena. Shirley, tiene 6 besos, una cachetada. Distribúyelo. ¡Ay! Anda por ahí hace rato esa mosca. Distribúyelo bien. Para disfrutar. Bien, pues. Vas a dar Está cachetada. relajando la mano. ¿Con cuál va a ser? Primero, no, dale un besito. Marca dónde vas a cachetear con un besito. Marca dónde vas a Exacto. Marca dónde lo vas a cachetear. Exacto. ¡Solo una! Marca con un besito primero. No la miré, la pones incómoda a mi participante. Voy a cerrar los ojos. Ya ponga el cuello. Ay, marica, parce. Ay, tú le das otra. Parce. No, ya, es una. Es una, sí. Ahora viene lo rico. Una, Ahora viene es lo una. rico. Ahora ¿Qué viene le lo pasa? rico. Ay, yo quería- Ahora viene lo rico, vamos. Ahora viene lo rico. Ahora viene lo rico, parce. Ahora Vaya, viene parce, un beso vaya. ahí mismo. Vaya, parce. Vaya, parce. Vaya, parce. Chimba de cachetada. Ponte hielo. Acá. De nuevo, entonces Ahora tiene lo que va a repetir. Necesitan clases de dar cachetadas. Castígala ahora. Pues dale otra vez, por si acaso. Uno. ok. ¡Oh! Eso ¡Está es bien, uno. Ricardo! ¡Y en tu cara, Ricardo! Eso es uno. Eso es dos porque hubo pausa. Cada vez va subiendo la intensidad. La pareja nunca. Se está acordando de las cosas buenas. Eso. ¡Esa mano! ¡Esa mano! Eso sigue siendo. ¿Por qué está agarrando uno? cachete? Porque hubo pausa ahí. Ya. Ajá. Falta. uno. Faltan ¿Cuántos tres. serán? Serán 5. Ah, sí. Yo estoy temblando, pero es el... Lengua, Sebas, quiero lengua. Dame más. Dame más que Pa' hoy, por favor, Métete quedan al tres. Queremos más acción. Lengua, ¡Ya calle! lengua. ¡Queremos ver lengua! Es lo más cercano que tienen ustedes al porno, ¿no? Es increíble. ¡Esa mano agarrando cachete! Lo siento como si no hay pausa es uno. Si no hay pausa es uno.
Si no hay pausa es uno. Ok, ya uno bajo. Quedan dos. Queda el último. Es que no hacen pausas, pues. Es que no hace Ya, yo digo uno ahí donde lo ha reventado la cara. Ay, parce. Y ahí se fueron todos el intento de... Ya. Ese fue mi participación en el Poder del Amor. Ya. Y ya. Se marchó. Se marchó con ella. No, libertad. Muy bien, chicos. Quiero recordarles que voten en la página de www.elpoderdelamor.tv por su favorito y claro está, por quienes ustedes quieren que sea el ganador de este reality. Un chico y una chica. Yo me despido con el mensaje de que sus 8 horas están completadas. La verdad, en este momento el juego ya no me gusta porque sufro demasiado. O sea, solo con una cachetada ya sufro demasiado, es impresionante. Pero siempre voy a disfrutar los labios de Shirley. ¿Qué tan segura estás tú de que él quiere estar contigo? 0%. No, este man yendo a su país diciendo que está enamorado y por todas las entrevistas en todos los canales diciendo que está enamorado y viene aquí y no demuestra que está enamorado nada. No, pero con respecto a tu nueva relación. ¿Relación? Vos me vas a decir qué te diste cuenta este fin de semana y yo voy a decir lo que siento. Yo no voy a decir absolutamente nada, son cosas mías. Bueno, entonces no se tiene que conversar absolutamente nada aquí. Cierre su puerta, perfecto. Mare dice que tú no te quedas los fines de semana en casa y es que estabas en una fiesta con otras chicas. Me voy, muchachos, votarán por mí en la gala y no tengo nada que hacer aquí ya. Y ya llega un punto en el que yo no sé qué más tengo que mostrar yo. Mare me escribe y me dice, Andrés está ahí, está durmiendo ahí. Yo le escribí a Andrés, le dije, oye, ¿qué le digo? Y él me dice, no digas nada. Yo me acuerdo una frase de Fred en la última conversación que tuvo con Mare. Cuando te aburras, me llamas. Me cerró la puerta, usted vaya, tranquilo. Quería decirte que si no me he atrevido a decir que no somos pareja, puede ser porque tal vez no se ha hecho formal y oficial. Yo estaba hablando con Mare respecto a su relación. Yo le di mi punto de vista y lancé un chiste. No solo dio paso a un chiste, sino dio paso a las actitudes que está teniendo María Emilia conmigo para hoy en día. Van a tener que decir con pasión al público por qué. ¿Por qué merecen ser los ganadores del Poder del Amor? Que triunfe el amor, que gane el mejor y lo mejor lo tienen aquí adelante. Gracias. Siento que mi presencia asustó a muchos. ¿Y por qué no? Yo también estaría asustado. El único que no ha tenido el apoyo de un país se ha mantenido firme 3 meses en el poder del amor. No necesito $15,000 porque el amor ya lo encontré. Pero quería hablar cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada de lo que decía la carta.